más difícil que entender que Trenes de Miguel Ángel Espino. Alex, qué episodio más loco este, viejo. De verdad ha sido un viaje por muchos conceptos, muchos elementos. Es un tema, bueno, un episodio críptico en el que cada uno va a encontrar algunas respuestas, algunas preguntas, pero va a tener que pensarlas individualmente. Ofrezcamos que quien lo logre terminar, que se pongan en contacto contigo y después los recibo. Una hora gratis de terapia en fenomenología existencial. Pero espérate, ¿y esa terapia realmente ayuda o lo deja más incertidumbre? No, la verdad que no ayuda. La ayuda va en contra del método. Como entonces tal. sería como, Sí. esa ayuda no me ayuda. Hoy que vayan, o sea, que escuchen esto van a decir, bueno, ya entendimos por qué, ¿verdad? Sí. Pero podemos ofrecer algo. No, estuvo sorprendente. También, o sea, para mí escucharte cómo lo ibas triturando. ¿Sabes qué me comprobaste? Que quizá no estoy loco. Quizá no estoy loco. Quizás sí puedo comunicarme con alguien. no, es que es un tema muy preciso en nuestros días, de hecho. Sí. Una cosa muy clara que hay que empezar a desenmarañar personalmente. Y bueno, Alex, ha sido una experiencia. Yo espero que quien lo escuche lo disfrute y que tal vez lo escuche un par de veces para... Y que se lo tome con calma. Sí, aquí hay mucha cosa críptica realmente. Les recomendamos, como decían cuando miraban las películas largas, esta de Netflix, escuche 15 minutos, vuelve a repetirlo, escuche otros 15 minutos, vuelve a repetirlo. Qué loco. Bueno, Sí. comenzamos. Esto es Proyecto Chachalaca número 58, Perfil Psicológico del Salvadoreño. Para este episodio nos encontramos con Alex Blanco. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Chamba, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación. Ok. Bueno, mira, vamos ahorita ya terminando el mes de octubre. ¿Qué te parece esta fecha? ¿Te gusta? Bueno, estamos ya a la vuelta para llegar a noviembre. En teoría, o lo que dice la gente, algo te empuja, ¿verdad? A sentir una especie de experiencia concreta, sentarte a valorar el año, Claro. pensar lo vivido, reflexiones. Los cumbiones navideños son. Y eso es al son. fondo, ¿verdad? Al tope, ¿verdad? Al cierre. Así que digamos que siempre es buena fecha, aunque tiene un carácter bien significativo para lo que vamos a platicar. Pero creo que más adelante sale. Sí, correcto. Bueno, este episodio va a ser muy interesante y vamos a ver qué resultados tiene. Primero que nada, ¿quién es Alex Blanco? Alex Blanco es una máscara, Salvador. Y no es mi intención como introducir un momento así dramático y misterioso y ganemos más seguidores, ¿verdad? Para Claro. Chachalaca, bueno, pero bueno, siempre caen bien, ¿verdad? Pero Siempre son bienvenidos. pero es una máscara que me ha procurado 30 y pico de años confeccionarla de manera artesanal y metódica. O sea, crezco en mexicanos. Mi familia es una familia tradicional que puedes imaginarte, criada en las mismas condiciones que la mayor parte de las familias salvadoreñas. Mi papá viene del campo, de Zacatecoluca. En una configuración determinada logró robarle y conquistar aspectos tanto académicos, técnicos, yo llamaría hasta metafísicos. Con el paso del tiempo mi papá terminó trabajando dedicándose al servicio religioso. Mi mamá venía de ser la hija de un servidor público por mucho tiempo y criado también en ese diagrama social, el señor alcohólico, el trabajador de día, el bolo de noche. Entonces, esas son las raíces, por así llamarlo. Logra encontrar trabajo, dedicarse a sus hijos. Y yo aparezco junto con mi hermano en Mexicanos en la época del 89. Y por eso se vuelve significativo platicar ahorita esto en octubre, porque estamos a ¿cuántos días para rememorar la cuestión de la ofensiva final? Y quizás para mí es importante marcarlo porque apenas tenía 4 o 5 meses de haber aparecido en el mundo. Y hay cosas bien curiosas en ese pequeño episodio de tiempo, pues. Vivíamos en una notificación. De hecho, mi papá todavía tiene en la casa, que era una notificación. Se peleaban guerrilleros y civiles. Perdón, soldados. Los civiles estaban de por medio. Mi papá salía muy seguido de la casa a trabajar. Cuestiones de iglesia también salía. Mi mamá se quedaba sola.
Era un cuarto pequeño, sin ventanas, de lámina. Las balas entraban y salían de pared a pared. Y mi mamá, quizás por la situación del estrés, me imagino, no podía producir leche. O sea, yo tomé leche de suero y tomaba leche auspiciada por la vecina, ¿verdad? Ah, claro. Y creo que por eso mismo, de ahí viene algo en el tipo de altura que terminé sacando, porque vieras el otro tipo, o sea, el hermano de leche que tengo, o sea, es tremendo mastodonte, ¿verdad? Entonces, y saco ese temita concreto porque es un temita realmente bien fundamental, porque no es leche de mi mamá, o sea, es leche falsa o falseada, pues. O sea, falsa en el sentido de que es suero, falseada porque viene de la teta de otra mujer que no es mi mamá. E incide mucho todos esos elementos en la forma en que comienzo a construir esa máscara, que la pregunta que me haría y la dejaría aquí para nosotros es en qué medida eso corresponde a un aspecto netamente individual o en qué medida eso es un aspecto de tipo social. O sea, cuántos no de nosotros acá entienden bien, sin saberlo, por lo menos en entendimiento, pero sí en la práctica, sobre esto que es falso y falseado en los salvadoreños. Entonces, no sé, no sabría de qué otra forma presentarme más que ese punto común que hilvana la mayoría de nosotros de esta época y la gente que regular escucha, pues, un podcast, nuestra generación. Así que, fuera de eso, de ese episodio que podríamos poner entre comillas como fundador, pues, comienzo a hacer mi vida como todos los demás. Educación, le robo, decía un compañero de trabajo, el título, La Desidia, creo que lo sacó de algún libro de Galeano, algo así por el estilo, y me terminó graduando como psicólogo por el año 2014. Encontré trabajo rápido, por fortuna. Un guatemalteco fue quien me empleó. Empecé trabajando como asistente de investigaciones y el primer trabajo que me terminó catapultando para poder impartir docencia en los primeros, o sea, años de mi graduación, pero por una cuestión de pura emergencia se quedaron sin un docente y en la universidad que trabajaba en aquel momento, te imaginas, o sea, no tenían a quién poner, y este que trabaja con los departamentos de investigación es psicólogo, traigámoslo. O sea, la cuestión es salir del mandado, ¿sí? Y así termino dando clases en los primeros años de la carrera de psicología, y bueno, de ahí me voy formando una carrera. No creas que con una sensación de seguridad o de orientación o de claridad de que este es el camino que tenía que seguir, ¿verdad? Y todas las mañanas me levantaba y miraba el sol y agradecía porque sabía qué es lo que estaba haciendo. Sabías hacia dónde ibas. Sí, no, Correcto. nada que ver. O sea, me sentó un peregrino nómada, lo que querá, perdido, ¿verdad? Y termino dedicándome a la psicología jurídica y forense por casi 10 años. Y dentro de ese tiempo, pues, docencia, investigaciones, más psicología jurídica y forense, y luego entro al terreno de la terapia, logro estudiar sobre, o acreditarme, sea la palabra, para dedicarme a este tema de las terapias y lo que la gente conoce o mal conoce como clínica, ¿verdad? Hay que diferenciar qué es lo clínico y qué es lo terapéutico, y comienzo a hacer la terapia en un enfoque poco conocido en nuestro país como un modelo hermenéutico, entendido como fenomenología existencial, y me voy mezclando también con otros rubros, ¿verdad? Estudiando desde hace un tiempo también con escuela de psicoanálisis, con profesores argentinos de la Universidad de Buenos Aires, una experiencia creo que ya podría llamar desestabilizadora, ¿sí? ¿Puedo preguntar? Mira, me parece interesante esto último que decís. Estudiar psicología, cualquiera podría pensar que es como... Mucha gente, mira, dicen que uno estudia psicología porque algo de loco tiene. Sí. Y que pues de alguna u otra manera la psicología te da como base para poder saber qué problemas tenés y todo esto. Y poder, digamos, que ayudar a los demás. Principalmente. Uh-huh. Pero la pregunta, con lo que acabas de decir, ¿te desestabiliza? ¿En qué aspecto? Hago mención exactamente con el psicoanálisis, más que con la psicología como tal. Y habría que hacer la diferencia después entre psicoanálisis y psicología. Y claro, no me considero psicoanalista en lo más mínimo. O sea, y aquí entraría otro tema, ¿verdad? Que no está consignado y podríamos discutirlo otro día, sobre el atrevimiento que tienen muchas personas que con un determinado sistema de aprendizaje o un certificado, un diplomita sacado en alguna universidad, sabrá de Dios de dónde,
se autodenominan psicoanalistas sabiendo la complicación teórica y lo que hay que transitar para emerger como tal. O sea, es una cosa bien terrible y desestabilizadora, porque creo que en mi contacto con todo aquello en la psicología, en la hermenéutica y en el psicoanálisis, me ha llevado a un cuestionamiento sobre la posición que yo tengo. O sea, como, voy a llamarlo así, como individuo en esto que llamamos existencia diaria. Okay. Porque si te fijas la situación del el ejercicio de un profesional, ¿de dónde viene? El acto de aprender una técnica y repetir la técnica. Correcto. Y aplicarla y de forma a manera de maquila, pues. O sea, técnica 1, técnica 1, técnica 1, técnica 1 para todos los que corresponden al número 1. Técnica 2 para que corresponde al número 2. De aplicación de un procedimiento que, si querés, comencemos a amarrar algunas cosas que a lo mejor después se hilvanan por completo. Es un sistema de operatio en el sentido de los romanos. O sea, tenés tu procedimiento determinado para después llegar a una conclusión específica, algo ya buscado. Pero el toparme con este rubro en particular, no muy bien querido, no muy bien recibido, muy desconocido. Y principalmente en nuestro país, que mira que hasta hace poco es que uno puede empezar a hablar de que va al psicólogo. Sí. O que tiene un proceso con un psicólogo, porque hace 10 años era una cosa que tenías que decir en voz baja. Sí. O sea, ya sea eso, lo que tú decís, desmitificado, como le llaman ahora, se ha sensibilizado a la gente. Sí. Y hay que tomar en cuenta, podrá tener sus ventajas para cierto aspecto de valoración de las cosas, pero también tiene otra complicación, el hecho de que exista una sensibilidad para algo, pero ¿a costa de qué? Pues a costa de qué concepto se tuvo que haber transgredido para que algo pudiese ahora funcionar en el soporte social, sobre todo salvadoreño. Porque habrías que preguntarle por qué vas al psicólogo y qué es lo que la gente dice cuando va al psicólogo, qué es lo que espera, qué es lo que nuestros psicólogos venden en la red también, porque ese es otro tema. O sea, aquí hay un montón de temas que van a salir, pero es lo que venden en la red. Claro. El hecho de ofrecerte la salud, la felicidad, 5 pasos para que vos puedas de ahora en adelante ser el tipo más feliz del mundo. O sea, eso de que se ponen a hacer ejercicio. Sonríe, sonríe. Eso. Ahora, ponte a pensar todos estos mecanismos de la felicidad tan disponibles, y a la vez tenés en paralelo la permanente situación de algo que pareciera que no podemos evitar. Esa inconexión que a veces viene, que a veces va, que el individuo, y sigo ocupando individuo porque quisiera ocupar otra palabra más adelante, que el individuo tiene en el lugar en el que emerge, pues. La fenomenología, los modelos hermenéuticos y el psicoanálisis, o sea, no son panacea ni palabra de Dios, pero son lugares que me han enseñado a pensar sobre esa posición concreta y que cómo se revela cuando eso emerge, cuando eso aparece ahí chillando, ¿verdad? Cuando yo en 1989 aparezco en el Rosales chillando, y qué significa ahora en adelante la emergencia de un tipo con un defecto físico como el que yo tenía. La cabeza era enorme y mi cuerpo era bien débil, tomaba leche fraudulenta en el tiempo de la guerra. ¿Qué implica eso para el sujeto? En un lenguaje determinado, en una topografía determinada. En mis fantasías después juveniles, darme cuenta de que en mis juegos, en mis dibujos, terminaba dibujando volcanes cerca de mis expresiones artísticas o de juego. Y cómo no tenerlo, después con el tiempo reparo que ahí tenías el volcán enfrente. Vivía debajo del volcán. Y la cuestión es que era como que no lo sabía, como que lo olvidaba. Porque de hecho, nunca lo tuviste presente en una forma consciente. Así lo podemos inconscientemente llamar. Lo tenías presente. Podríamos decir que ahí estaba. El volcán estaba jugando. Y tengo varias historias con respecto a los volcanes y las implicaciones que tiene, ¿verdad? El volcán. Y ahora que me encuentro al otro lado del volcán, salgo a correr, camino, lo veo y digo, ya está aquello, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Entonces tiene que ver ese carácter de lo que implica el significado, el carácter desestabilizador que ha provocado para mí este rubro en concreto, porque contrariamente a otros aspectos de la psicología, de las muchas psicologías que hay, le ofrecen a mis compañeros o a los colegas, les ofrece cierta paz, cierta estabilidad y mejores beneficios económicos que los que yo tengo. Claro. Si lo quiero ver así también. Pero es el diseño de la cultura, o sea, tampoco, si de vez en cuando me quejo, pero lo entiendo, o sea, entiendo que es el diseño de la cultura. Así que termino estudiando esto, me termino topando con todas estas situaciones
Y la pregunta va dirigida, o sea, sobre todo para mí. Porque el lugar del psicólogo funciona siempre como el psicólogo te cuestiona a vos sobre tu propio lugar. Pero un lugar donde el psicólogo en principio sea cuestionado, o el que se sienta al otro lado a escuchar se cuestione, es un lugar bien difícil. Porque nunca me pusieron a pensar en psicología en el sentido más general, genérico. Jamás me pusieron a pensar qué es lo que yo tengo que sacrificar para poder escuchar lo que escucho. ¿Qué tipo de escucha tengo? El psicólogo, cuando te sentás vos al otro lado y comenzar estos problemas, o sea, yo estoy escuchando, pero ya tengo un mecanismo que filtra tu forma de hablar. Ya no, Chamba está al borde de una depresión por X cosa, ¿verdad? Chamba está al borde de una ansiedad por X cosa. Es más, ni necesito que hable, Chamba, o sea, yo sé de qué te sentaste, viejo, por eso me pagas lo que me pagas. O sea, por eso... Pero esto también produce un efecto, o sea, si no tuvieras este mecanismo, y eso es lo que voy entendiendo, si no tuvieras este mecanismo para poder detener toda mi avanzada de problemas hacia vos, pudiera generarte problemas o resonar mis problemas en vos. En principio ese mecanismo es una forma de ciencia en particular. O sea, esa escucha donde te hablo de este mecanismo, este filtrado de oído, ya es una aplicación de una ciencia, de un método. ¿Sí? Aquí estamos como ocultando palabras y conceptos debajo de otras palabras y conceptos, pero al final de fondo estamos hablando de un método en concreto que escucho. Pero es una escucha que de alguna forma tiene su propia operación de trabajo. Y la escucha que te propongo cuando te digo que vengo de un lugar donde desestabilizan, es un lugar donde para poder hacer esto en principio yo tengo que haber dado algo a cambio, haber pagado. Casi que es el contrato con el diablo, o sea, ¿querés tal cosa? Paga con tu alma, ¿sí? No todas las psicologías te ofrecen ese tipo de trato, porque hay una pérdida para algo que yo pondría en tela de juicio si es una ganancia como tal, en el sentido de, y ocupo esta palabra acá, económica, no en tanto me refiero a lo monetario, sino económico en tanto a la proporcionalidad de lo que entregás y lo que recibís. Costo-beneficio. Sí, no lo pondría en ese mismo término. No lo pondría en ese mismo término. Recuerdo muy bien las palabras de mi maestro, el psicoanálisis, y él mismo decía, se tiene que pagar el precio por escuchar como se escucha. Por lo tanto, el psicoanalista no es vocacional, ¿sí? No es porque tengas un don, como mucho de la gente en psicología. Es que de chiquito yo escuchaba a la gente, de chiquito yo daba consejos a mis amigos. Eso es asumir un carácter a priori, una esencia orientada a cierta condición humana de acercamiento, del abrazo, empatía, de y todo empatía, esto, lo que sí. vos querás. Pero cuando el psicoanalista te dice, momento, esto no es de carácter vocacional, esto no es por un don, no es por una cualidad que viene implícita a usted, sino que es por una renuncia. Hay una operación que va en contra de todos los criterios comunes que actualmente manejamos dentro del ámbito de las ciencias de la salud. Es un desprendimiento terrible de ese carácter normado que tenemos. Y por eso es desestabilizadora. Y por eso las pláticas se vuelven difíciles. Repito, no aplico yo psicoanálisis. Me formé en fenomenología existencial, pero estoy ahí en mi formación del psicoanálisis. A lo mejor sabrá Dios en qué año emerjo o no, o renuncio o no a algo para emerger analista. Si no, no lo voy a hacer. Quizás no estoy dispuesto, no sé, es una situación ética bien complicada. Okay. Entonces, pero aún así, a pesar de que no me atrevo a decir que soy, no, ni me atrevo, no más mínimo, a ser quien domina tal cosa, hay asuntos comunes en fenomenología y todo esto que me ayudan a generar algunas lecturas de algunos asuntos. Claro, si hablamos de, por ejemplo, mi tránsito de acción profesional, que sería medicina legal durante casi 10 años, y ahora la práctica clínica y la docencia, hay lugares donde no tienen cabida estas cosas. Por ejemplo, psicoanálisis y la cuestión fenomenológica tiene una total ruptura e incongruencia con el formato jurídico y normativo que implica la práctica en el ámbito forense. Y lo vamos a platicar, o sea, porque son reglas distintas. O sea, es un lugar determinado que espera una directriz determinada de acción y de respuestas concretas que el psicoanálisis y la fenomenología no se las pueden ofrecer. Entonces hay un choque. Cuando trabajaba en este ambiente, o sea, yo tenía que ser otro tipo de psicólogo. Tenía que ser falso. Ok, limitarte a los requerimientos del trabajo. Exactamente, ahí tenía que ocupar... Y también lo he estudiado, o sea,
me continúo especializando, ¿verdad? Ya en este casi que inercia, ¿verdad? Por querer estudiar un poquito aquí y lo otro, o sea, pero lo he formalizado, no solamente estudiar porque agarré un libro, ¿verdad? Y un folleto y leí en Wikipedia, sino que lo he formalizado. La maestría en cuestión de ciencias de la salud, psicología de la salud y clínica, o sea, va metido de por medio esa búsqueda por el carácter de lo normado que lo jurídico requiere, que lo moral requiere, que la estabilidad requiere. O sea, que requiere este mundo al que salimos todos los días y Sí, la decimos, estabilidad de la sociedad, sí, los que pilares regula. que rigen el comportamiento de las personas. O Exacto. lo que podríamos decir que es aceptado por la mayoría como un Sí, comportamiento normal. sí. Y habrá que ver también porque, o sea, habrá que ver el asunto si esto de llamarlo normal tiene que generarnos tanto escozor. Porque entiendo que actualmente también cierta sensibilidad social es como huyamos de lo que es normal, que tenemos que parecer anormales. Sí, hay que ser Es únicos, diferente. sí, sí, Sí. sí, únicos y detergentes. Sí, yo le digo a la gente en las clases, en cualquier rubro, o sea, si se dieran cuenta que incluso tu carácter de diferencia, tu carácter disruptivo, ya está incluido en la norma. Entonces es como decirte, no hay tal cosa como revolución, no hay tal cosa como rebeldía que no estuvo implicada ya en la norma como tal, que no está ya implicada en la ley. Y de hecho, y recuerdo que en un caso, no atiendo a niños, adolescentes a unos cuantos, y tengo mis razones que vienen de tanto individuales y que llamarle personales como profesionales, aunque para mí van las mismas, en la misma línea, pero tengo un adolescente y el tipo tiene problemas con la ley y él cree que las leyes son tontas, que las leyes de la escuela son tontas, etcétera. Y en efecto le digo, a mí también me parece que son tontas. Y él comienza a hablar de su vida, las cosas que le importan. Y mientras platicábamos, una plática bien amena, inicial también, yo le hacía ver lo siguiente, que entendía lo importante que era para él el ambiente en particular en el que se sentía más libre, o sea, sin leyes, que está de fondo. El partido de fútbol, los amigos en el barrio, la fiesta, ¿verdad? Las que participo. Y ahí todos podemos ser libres y todos somos quienes somos. Y le hice ver el carácter como oculto del asunto. Y le dije, no, ahí hay ley también. Pero ¿cómo vas a creer, Alex? O sea, indignado, ¿verdad? Así como me estás traicionando, A sus Alex. 15 años insufrible. Maldito, ¿verdad? Sociedad opresora. Vos sos, ¿cómo me podría haber dicho? Algún tipo de... Hay una palabra, un infiltrado de mi madre, para que viniera aquí a convencerlo de que tiene que seguir el bien. O sea, y le digo, no, ahí hay ley. Le dije, ¿y cómo? Me dice él. Solo pones a pensar, le dije, que vos vas a una fiesta y te das cuenta que hay un tipo que en la fiesta, en lugar de estar bebiendo, fumando, intentando ligarse a alguien, lo ves leyendo un libro. ¿Qué pensaría vos? Él no dijo esta palabra, por si acaso llegar a escuchar él en la mamá, ¿verdad? Y que creo que van a caer quienes son. Y él no dijo esto, pero creo que su espíritu es eso que ella decía. Está pendejo, ¿verdad? O sea, está pendejo, estás leyendo una fiesta. ¿Por qué puedes hacer esa distinción? Porque hay una ley. Porque tenés normas en tu cabeza que te dicen eso no está acorde al momento. ¿Y cuál es la ley del momento? Gozar. Entonces, no hay escape a la ley. Así que esa capacidad, o el poder ver un poco eso, un poco, porque no es que lo veo absoluto, me lo ha ofrecido un lugar desestabilizador que me cuestiona a mí mi posición en principio, antes de cuestionar la posición de fuera. Así que esa es la máscara. Qué interesante, fíjate, qué interesante. Al final es una descripción bien amplia sobre todo un proceso de aprendizaje y sucesos, etapas en los que prácticamente has estado de frente a cuestionarse constantemente. Sí. Ahora, pasando a la temática sobre la personalidad. Para empezar, primero que nada, ya lo hemos escuchado y siempre decimos mi personalidad es así, mi personalidad es acá, pero ¿qué es realmente la personalidad, Alex? Como aquí han salido dos líneas, puedo ver. Por un lado tenemos la psicología en el sentido genérico, ¿verdad? O así, genérico. Y cuando digo genérico, realmente quiero decir psicologías. Y añadiría algo más. Psicologías que están arraigadas a un modelo epistemológico, es decir, un modelo de conocimiento que se acerca mucho al modelo de las ciencias naturales y que por lo tanto derivan en un concepto de psicología como aquella ciencia que estudia la conducta humana. ¿Sí? Entonces, podés vos revisar la transición de el alma con la que inicia la cuestión de la psique, ¿verdad? El PSI,
y cómo eso transita por completo a través de la historia hasta derivar en lo que entendemos hoy como conducta. ¿Y conducta cómo la vamos a entender? Pues conducta es esta acción que tiene materialidad, ¿sí? Nosotros vertidos en el mundo interactuando con todo. Aquí, totalmente material. Allá un Marx oculto en algún lugar estaría contento y diría, son de lo mío. Sí. Ustedes son de lo mío. Pero es una materialidad un poco complicada, pero digamos que Marx e incluso Hegel estaría contento con esa lectura. Porque es materialidad en tanto la conducta tiene una manifestación en el que, me encanta decirlo desde hace un rato, en el campo euclidiano, es decir, en las 3 dimensiones que vemos: altura, anchura, profundidad. Tiene una materialidad, tus movimientos, tus gestos, tus emociones, siempre y cuando éstas puedan emerger de alguna forma particular, no determinada. Tu tristeza va a emerger de forma particular, no determinada. Es decir, no tenés por qué llorar siempre, pero tiene que emerger. Tus palabras se hacen en materialidad también. Entonces, el que emerja esto, que aparezca la conducta aquí en el campo euclidiano, que es el campo donde vemos las cosas, lo fáctico, pues, y decimos, pues, esto es lo real, ya. No es que vamos a terminar hablando de Matrix aquí, ¿verdad? Claro, pero tal vez. Sí, quién sabe. Entonces, es la psicología específica la que te comento, con esta epistemología concreta, que decide, pues, delimitar su campo de estudio a eso y dejar que todo aquello que esté metido allá adentro y que funcione con una situación de misticismo y que no podamos dar cuenta de ello ni poder jalarlo y capturarlo, es decir, no podemos saberlo, queda relegada a un segundo término. Nos importa la conducta como tal. Su mayor exposición la vamos a encontrar en el conductismo. Análisis funcional de la conducta, y habrá quienes... Ahorita, porque voy a pasar este audio, algunas personas van a estar orgullosos que estoy aquí defendiendo el nombre de Skinner, ¿verdad? A pesar de que yo no es que sea gran fan del tipo, pero claro, le damos el lugar a que corresponde, ¿sí? Así que digamos que tenemos psicología por un lado, un tipo de psicología. Y eso, reiteraría, son psicologías. Muchas psicologías. Pero tengo al otro lado lo que implico en fenomenología, lo que implico con psicoanálisis, lo que implico con hermenéutica, que podemos delimitarlo únicamente con la palabra subjetividad. Entonces, la psicología y la subjetividad son 2 terrenos distintos. Y te acuerdas cuando te decía el individuo, pero hay otro concepto de fondo, es porque lo quería contraponer individuo y sujeto. Son 2 cosas distintas. Entonces, veamos si logro y me ayudas y llevamos este caballo bicéfalo, ¿verdad? Ya que estoy dándome verga por entender todo. Que conste que no estamos fumando nada, ¿sí? Todavía. Entonces, llevar esos 2 conceptos para entender diferentes asuntos. Cuando me preguntas vos, Alex, ¿qué es la personalidad? Hablemoslo en términos psicológicos. La personalidad te lo van a exponer según los manuales más clásicos de psicología y que sigue tajante como la mezcla o la interacción que existe entre 3 esferas determinadas. La esfera de lo cognitivo, es decir, los pensamientos, el cómo tú pensás. La esfera de lo conductual, la acción, el acto. Y la esfera de lo afectivo. Esos tres anillos. Emociones, pensamiento y movimiento físico. Exactamente. Representación física, ok. Todo en una especie de argolla, que vamos a llamar persona o sujeto. Sí, individuo. Individuo o persona. Okay. El sujeto lo dejamos, todavía no. Lo dejamos a otro lado, porque él es más complicado, sí, él es más complicado. Entonces, la personalidad sería eso, cómo se configuran esas 3 esferas con determinada historia. Aquí, no sé si es clase de psicología, pero ya se me metió la gana de explicar un asunto que a veces creo que da riata a la mara. ¿De qué? Lo mental y lo psíquico. Ok. Porque ¿no te das cuenta que aquí ocupamos las palabras? La definición de psíquico que yo tengo, Alex, es la de Pokémon. La de los Pokémones psíquicos que utilizan la mente para poder mover cosas. Ok. Ajá, pero me imagino que está más relacionada a la capacidad mental. Los Pokémon psíquicos son más mentalistas que psíquicos. Ok, engañan más que otra cosa. Por el hecho de que estos Pokémon, mi favorito era Drowsy. No, el otro. Es que el Drowsy... Cadabra. Ese, lo que pasa... Bueno, los 2 parecen drogos. Uno es craquero y pues no están con sus cucharitas, varía. Carajo, no habías pensado, ¿verdad? Qué terrible. Sí, heroína se metía. Y el otro es así como bien al suave siempre. El Drowsy es como... Creo que le da la coca. Tiene que ser. Durísimo. Pero sí, es que andan pedo. Todo el tiempo, sí. La cosa es que ellos atentan contra las funciones mentales. Es decir,
elaboran un tipo de estrategia con sus poderes, pero que genera esta falta de continuidad en un proceso mental orgánico, porque van directo a la cuestión de la falsa percepción de un funcionamiento que se detiene o que se altera. Y en eso va lo mental. Es decir, como un proceso biológico se mira alterado. El consumo de una sustancia, un psicoactivo, va directamente a lo mental. Te metes alguna cosa y lo que está activando es una química particular que hace distorsionar la realidad, correcto. Eso. Pero lo psíquico tiene que ver con la historicidad de la persona, es decir, con historia. Cómo configura eso, esa serie de esquemas mentales, de pensamientos, se van configurando con el paso del tiempo. Los saberes previos, las experiencias vividas, Totalmente. todos estos elementos generan, digamos que una forma de respuesta a estímulos. Sí. Hay implícito en el tema de lo psíquico un carácter de historicidad. Tiene que haber historia. El proceso mental vos lo podés evaluar por su momento en el corte presente, es decir, lo agarrás tal y como está ahorita. Lo que funciona, por ejemplo, con los alcotesos, todas estas cosas, es una evaluación rudimentaria de un estado mental. O sea, inferido, ¿verdad? Deductivo. Si tiene tanto de alcohol en la sangre, pues ya a esta altura ya no debería de ser capaz de poder. Exacto. Entonces ya te das cuenta que se convierte en una especie de protopsiquiatra el policía cuando te dice ponete en 4, ¿verdad? Sí. O sea, hace el 4, Alex, hace el 4. Hace de protopsiquiatra. Sí, Okay. es un protopsiquiatra el tipo, ¿verdad? Y te dice, no, usted anda ya. Usted ya no es... Sí, ya no es usted. Ya no es usted, correcto. Y ya no puede caso, manejar. Ya no es usted porque ha perdido una situación que tiene que ver con la cuestión orgánica, pues ya no es confiable. Y te das cuenta que al revisar la ley, pues hay 3 condiciones de inimputabilidad, es decir, que no te pueden acusar de algo o de la misma forma, precisamente porque se ve alterado algo, en este caso lo mental. Pero cuando hablamos de personalidad estamos hablando de lo histórico. Ahora, allá habrá que ver qué psicología, cómo toma la personalidad y qué énfasis le da a una de estas esferas. Pero regularmente no sueltan las esferas en su totalidad. Es decir, tomemos mejor solo conducta, tomemos mejor solo los pensamientos. Tomemos las emociones. Exacto, así funciona. Se construyen manuales de desarrollo en función de esa selección. Se construyen manuales de intervención, se construyen manuales de administración con respecto a la situación humana a partir de ese asunto, a lo que le damos más preponderancia. Y cada cosa habrá de responder también a un modelo epistémico, metodológico y a un fin determinado. Y eso es importante, a quién responde. Y fijarte, por ejemplo, la transición que ha recibido la psicología, de cómo llegamos de los momentos, por ejemplo, el paso desde todos los enfoques psicodinámicos. O sea, no menciono el psicoanálisis, que es previo, que incluso antes que Freud, tenemos más atrás, pero no me voy a ir tan atrás. Los enfoques psicodinámicos que hicieron muy famosos en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que es con toda esta ola de europeos psicoanalistas que agarraron cosas pedaceadas de Freud, ¿verdad? Y como me caía mal el tipo, mejor yo me quedo con tal asunto, y se va mezclando con cierto espíritu sensiblero, victimizante, adolorido, muy propio de los Estados Unidos, y termina fabricando el humanismo, ¿sí? Que curiosamente el humanismo termina agarrando en sus manos a la fenomenología, porque la fenomenología habrá que diferenciarla tanto como un aspecto filosófico como el aspecto terapéutico, que son dos cosas distintas. Ok, hablemos un poco de la fenomenología para dejarlo claro. La fenomenología, me estabas diciendo antes de comenzar, que se podría identificar como aquella ciencia que estudia otras ciencias. Sí. Es aquello que a través de ver y evaluar un fenómeno se dedica a describirlo, analizarlo, desde aspectos, desde qué es hasta sus efectos. ¿Es así? No sé si fue Husserl o fue Heidegger, pero los dos que estarían de acuerdo a las cosas como son. Ir hacia las cosas mismas. Ok. Esa es la frase por excelencia de la fenomenología. Ir a las cosas mismas. Es el resultado de una especie de decepción intelectual, la fenomenología. O sea, el terreno del análisis fenomenológico es el terreno ahí donde encuentra las demás ciencias un límite para poder explicar nuestra vinculación con las cosas, nuestra adecuación con las cosas. Que la palabra no calza con la cosa. Ese es el gran tema filosófico también de fondo. La falta de encaje, de encuadre entre palabra y cosa. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo lo designamos? Porque eso refiere cómo lo tratamos. Entonces aparecen estos tipos, sobre todo Husserl, que por formación es matemático y lógico, ¿sí?
y diseña un procedimiento. O sea, comienza a levantar una catedral esplendorosa que va a convertirse después en un lugar del que de piezas rotas van a construir sus propios modelos un sinfín de gente. ¿Y quién no platicó y quién no se vio influenciado por la fenomenología? O sea, ya acabo de mencionar el nombre de Heidegger, que es todavía para nuestra época el gran filósofo del siglo XXI y que sigue incidiendo en la forma de concebir las cosas. No hace mucho acabo de leer este libro de Byung-Chul Han sobre budismo y retoma un diálogo heideggeriano con respecto al tema del vacío. Entonces Heidegger está presente pues en esta forma de cómo vamos y armamos esta elaboración de cómo me vinculo con la cosa y qué es la cosa y cómo la identifico, ¿verdad? Cuando me refiero a epistemología, la epistemología es esta idea de sujeto y objeto. Un sujeto cognoscente que tiene capacidad para ir y conocer y un objeto que tiene disposición de ser conocido. La cuestión es quién es ese sujeto que conoce y qué es ese objeto que se deja conocer. Y de ahí las complicaciones, ¿verdad? No, es que el sujeto, cuando ponemos esa posición que tiene disposición de conocer, es porque tiene una posición infalible, una posición de la que no puede sentir duda, inestable. O sea, estaría en contra de ese modelo epistemológico de mi propio comentario al inicio. No puede sentir desestabilidad. O sea, no sé si nos vamos a echar 2 horas o 3. Es probable. Y si la gente quiere terminar aquí el audio, pues bueno, lo entendemos, ¿verdad? Déjenos ahí en pausa, vuelva cuando se sienta con ánimo. No, el podcast es una cosa de permanencia voluntaria y pues puede retomar en cualquier momento. Pero me parece muy interesante porque de alguna u otra manera ya vamos viendo que esta discusión es un reto, que hay de prestar atención y es de ir viendo hacia dónde vamos caminando con la pregunta del principio sobre la personalidad del salvadoreño. ¿Sí? ¿Y cómo van a terminar ahí? Es una gran vuelta la que vamos dando. Puta. Pero mira, ya vamos viendo algunos detalles. Como, por ejemplo, la personalidad. La personalidad, este elemento que caracteriza a un ente por 3 argollas, como tú lo venías diciendo, que son el intelectual, el emocional y el dinámico, el comportamiento. Me gusta, ¿no? Entonces, otra pregunta que suele estar muy relacionado porque mucha gente dice, es que mi carácter aquí, mi carácter esto, mi carácter lo otro. Uh-huh. Pero también la personalidad y el carácter. Ok. A ver, solo para también no hacerme maraña yo. Dale. Solo termino la cuestión. Adelante. Y después voy con el carácter. Recuerden que hemos dejado olvidado por allá al sujeto. Al sujeto, correcto. Nadie sabe quién es, pero allá está esperando el tipo. Cuando te decía este tema de la fenomenología cómo emerge, es para decirnos que no hay tal cosa como un sujeto inestable y distante del objeto que tenga la capacidad de ir y conocer. Es una cosa radicalísima. Te lo pongo en esos términos. Tengo una mesa por acá, un zapato por allá, tengo un reloj en la mano, lo que sea. O sea, es el hecho de asumir de que hay un carácter de realidad objetiva. Que esa es una mesa y es una mesa. Y se mantiene. Sí. La cuestión de la fenomenología es decir, eso es así con respecto a tu posición que estás ahí. Es decir, ¿qué hay de vos que incide en la captura de eso tal y como está? Que le da un carácter de mesa. Que le da un carácter de mesa, que se tiende como tal. Por eso ahí viene ese elemento histórico. El saber previo, en el que vos ya tenés el concepto relacionado a una imagen. Heidegger se mete más en ese tema, de cómo se va construyendo, o sea, porque Heidegger no abandona el terreno mundano, ¿verdad?, en el que se va construyendo ese carácter de aprehensión de las cosas, diferente a Husserl, porque Husserl quería ir a la esencia misma de las cosas, despejado de todos los usos, de todo el componente histórico que puede tener una cosa. La mesa, si quiero saber qué es eso, tengo que abandonar por completo todo aquello que esté alrededor de él configurándose. En su contexto, y solo sacarlo de él. Y sacarlo hasta que quede la cosa misma. Hay una premisa fenomenológica increíble. La fenomenología insiste en una cosa. La captación del objeto en su exterioridad es imposible. No podés captar el objeto en su totalidad. No podés captarlo tal y como es. Es imposible. Es imposible. Es un chiste ridículo. O sea, es como pensar que puedes tener una concepción, captación total de tu cuerpo como tal, si ni siquiera te podés rascar aquel pedacito de la espalda que no te alcanza. Ajá. Hay algo que siempre se escapa. O sea, en la fenomenología es eso. ¿Hasta dónde alcanza el consciente para poder entenderlo? La posición del sujeto, el individuo, para captar la cosa. Entonces la fenomenología propone esta situación que viene a cuestionar todo
el conocimiento. Y luego es la misma época que ya venía, o sea, está Husserl, bien, gracias, pero ya venía otra gente trabajando a la par, o sea, faltaba poco para que de Bertrand Russell pasáramos a Wittgenstein. Y después de Wittgenstein y Husserl viene la gran oleada de todos los deconstructivistas que se conocen de aquella época, que los ves más presentes en los años 60. La figura de Sartre, la figura de Foucault se ve totalmente influenciado, pero acabo de olvidar Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, sí. El tema hay una cuestión grandísima de fenomenológica en el tema de Simone de Beauvoir. Relacionado al feminismo sería. Claro. Merleau-Ponty, Derrida, Gilles Deleuze. O sea, y de ahí sacamos a toda esta gente que viene saliendo de la fenomenología y aparece después el gran ícono de Martin Heidegger, que está entintado de un sinfín de cuestiones extrañas, ¿verdad? Como todo gran titán. Claro. Sí, metido con los nazis, su romance con la Hannah Arendt. Bueno, mira, es de ver, porque sí se encontraba en Alemania cuando de pronto comenzó y es imposible que él no estuviera de alguna u otra manera al tanto de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero siempre hay debate respecto a... Sí. No, lo que pasa, me refiero al carácter de quizás cruel, porque asumimos como la justicia, ¿verdad? De un punto de vista y cabal, ir ahí donde él capta la cosa del nazismo, habría que saber cuál era su posición, pues, que era Alemania en aquel momento. Y preguntarte ahora, un modelo como este, o sea, que invito a la gente, quien quiera, pues, a leer, ¿verdad? O cosas por el estilo, ¿te imaginas como una propuesta para leer lo que actualmente vemos en lo que pasa a nuestro alrededor? Vayámonos lejos, allá, Israel, Palestina. Claro. O sea, y ahí saca tus conclusiones de dónde vemos las cosas, pues. Ahora, la psicología humanista comienza a agarrar todas estas cuestiones porque quieren sacar la situación contextual de aquel que sufre. ¿Sí? Creo que el mayor expositor de la fenomenología en sus inicios fue el tipo llamado Carl Rogers, fabricando un modelo de intervención llamado centrado en la persona, de corte fenomenológico. Interesante, muy bueno, pero habrá que ver cuánto tiene que recortar de todo el aparato de trabajo. ¿De la fenomenología? De la filosofía como tal, para poder arribar a la terapia. Hacerlo a terapia, sí, entiendo. O sea, eso ya es otra cosa. Entonces, trasladarlo de la filosofía a la psicología requiere un sacrificio. La pregunta es qué tanto se ha ido machacando, se ha ido mutilando la filosofía para que encaje en un modelo terapéutico. Y por eso están aburridos los alemanes y los filósofos fenomenólogos de todos los psicólogos. O sea, porque les hemos hecho trizas. Ahora, entiendo tu respuesta con respecto a lo descriptivo. En la fenomenología hay un carácter descriptivo, pero no hay que reducir la fenomenología a únicamente lo descriptivo. Porque vos podés describir un montón a una cosa, pero si no estás llevando un procedimiento sistematizado de tu descripción, simplemente es eso. Está llenando de más calificativos y descripciones a la cosa como tal. Es una visión objetiva de mi opinión sobre ese objeto. Ahora, la fenomenología en principio, en su forma originaria, tal como Husserl lo propone en su último tiempo de la fenomenología trascendental, es el objetivismo puro. Cómo alcanzo a la cosa como tal. Lo que ni siquiera Kant podía, ni lo que Hegel pudo. O sea, Husserl se lo propuso. Allá los matemáticos y sabrá cómo configuran sus cabezas, ¿verdad? Pero eso es para responder al tema de por qué la fenomenología y su forma particular dentro de la terapia, que probablemente tendremos chance de discutirlo más adelante. Claro. Ahora, volviendo después a la situación de la personalidad, tú me sacas el tema del carácter. Y el carácter va a tener también un trato específico según el lugar. Según la psicología que lo analiza. Exacto. Yo particularmente ya no sería partícipe de hablar mucho de carácter, porque carácter vendría a ser como una cuestión distintiva, algo que te distingue a vos por encima de otros de una forma particular en que tú estás configurado. Y este carácter de variabilidad, ¿verdad? Donde ya tú venís y apareces como esto lo irrepetible, ¿sí? Habrán otros que el carácter tendrá una connotación más objetiva, que se puede incluso medir, rasgos caracterológicos. Era un lenguaje muy ocupado en los inicios de la psicología, sobre todo con la psicología basada en este carácter constructivista de rasgos entre cuestiones biológicas. Strauss sería. Sí, o sea, ya más atrás. Entonces, correcto. Hoy por hoy, y más con el tema de la conducta imperante en nuestro rubro, ya es un tema que
o sea, no sé si mucho o poco incide, ¿verdad? Tengo un número de teléfono para llamar ahorita y preguntar qué opinan acerca del carácter. Quizás me dicen, Alex, puedes dejarlo ir, ¿verdad? Es decir, podemos vivir sin él. Pero es importante porque aún sigue siendo deficiencia para la cultura. Ok, O sea, sí. De hecho, sí, se utiliza comúnmente. Claro. Y de pronto nos encontramos en una situación en la que se utiliza indistintamente la personalidad. Sí. Tenía yo una idea vaga, tal vez la habré escuchado o la habré discutido, de que el carácter está relacionado a características físicas, fisiológicas de una persona, y la personalidad más relacionada a ese elemento que tú narrabas, que tú decías, perdón, sobre la historia, sobre ese elemento de saberes previos que lo van condicionando a esta persona a ser lo que es. Eso te caracteriza, te individualiza, pone el marco de diferencia con respecto a todas las demás, ¿verdad? La cifra distintiva con el resto. Y ahora en fenomenología habrá ver también qué fenomenología es que se ocupa. La que se ocupa más constantemente, que podría ponerlo como, no equipararlos, o sea, no los voy a poner como sinónimo de, pero sí en un lugar similar con respecto a sus respectivas teorías. O sea, terapia versus filosofía. No, carácter y fenomenología. Oh, ok. Lo pondría a la par de lo que Heidegger denominó como una disponibilidad anímica, una disposición anímica. Es decir, una especie de actitud previa que tenemos ante las cosas que está muy condicionada por el carácter biológico. ¿Sí? Ahora, o por lo que ya ha sido dado y entregado en esta carne, ¿verdad? En la que aparecemos. Solo distinguir algo bien curioso: fenomenología, tal y como hemos recorrido acá, y la psicología tienen una cosa en común, ¿sí? Y estoy dispuesto a darme riata con quien quiera, sí, dice que no es cierto, pero es la renuncia a lo metafísico. Cuando tenés la conducta como punto de objeto de estudio y la fenomenología que aparece de dar con la cosa misma, es renunciar por completo a cualquier explicación metafísica. Ya no más explicaciones del alma, ya no más misterios, ya no más situaciones. Cualquier cosa mágica, cualquier cosa que no tenga explicación, no puede ser contemplada en esto. Ya no podemos dar una especie de respuesta floja y decir, sabrá Dios. Quizás el alma. Quizás el alma, el espíritu voló y una cosa así. No se puede partir de eso. Y habrá que reconocer el tema de que este representa un corte o un divorcio, si podemos llamar, con cierto aspecto con René Descartes, que podríamos hablar que es el fundamento de la psicología como la conocemos hoy. Porque Descartes, si bien logra constituir este espacio específico en el que el psicólogo comienza a operar, que es la mente, para después terminar en la conducta. ¿Te imaginas? Alma, mente, conducta, sería como las marcas del camino. Sí, vamos desde lo más metafísico hasta lo más físico, más tangible, correcto. Tangible, lo que tenés ahí, ¿verdad? Fáctico. Descartes al final pone su lugar estable, ¿sí? Hay una estabilidad en Descartes, es lo que te decía. La fenomenología y el psicoanálisis, estos terrenos hermenéuticos, me han proporcionado a mí desestabilidad. El psicólogo se mueve en un terreno de lo estable. Lo fáctico, la conducta, lo que aparece ahí es estabilidad pura. ¿Por qué? Porque Descartes así lo propuso. Cuando Descartes dice, todos lo conocemos, ¿verdad? Y lo hemos ocupado en algún momento en frase de WhatsApp y cuando nos hemos peleado con alguien de y estado, el plano ¿verdad? Cartesiano. Ajá, una cosa así para que todo el mundo sepa que ahora en adelante mi vida va a ser distinta. Yo pienso y luego existo. O sea, que todo el mundo sepa y pongo alguna canción de, qué sé yo, ¿verdad? De Bunbury y quiero sentir... Muy probablemente, sí. Ya. Culpable, o Alex ¿Sí? culpable. A ofenderte, venido. Sí, mira, en mi casa. ¿Cuál es el punto estable ahí? La duda. La catedral que construye Descartes es a partir de una duda. Dudo, luego existo. Dudo, luego existo. Ese es el punto que no se mueve. Puedo dudar de todo. Puedes dudar del cielo. Puedes dudar de tu percepción. Puedes dudar de tus ojos. Puedes dudar de tu cuerpo. Puedes dudar de lo que está enfrente, de lo que estás tomando. Puedes dudar de las palabras que transistan. De lo que no puedes dudar es que dudas. Entonces, ¿te imaginas cómo se construye el conocimiento para nosotros? La catedral de esta que te hablo, de la certeza, se construye a la base de una duda. Lo que sostiene la certeza es la duda. Es un movimiento fabuloso cuando vos ves a Descartes y te topas con eso. Y recomiendo mucho, lo he estado recomendando últimamente, leer El discurso del método de Descartes. Un librito chiquitín, pero, o sea, una bomba, o sea, una cosa terrible leerlo. Y el tipo te propone eso, o sea, el lugar estable, dudar. No puedo dudar de ese asunto. Y de ahí construyo todo lo demás. La psicología tiene su punto estable.
y abandona la metafísica. La cuestión es que Descartes, en algún momento de su propio discurso, termina diciendo cosas derivadas a Dios, ¿verdad? O sea, las cosas son así, la duda porque existe una certeza perfecta e inviolable e inmutable es la certeza divina. Y como vendría bien el chiste, ¿verdad? O sea, si Dios se le metió en la cabeza decir que 2 más 2 era 7, así iba a ser. Pero ese sería como un gran deus ex machina para la resolución de toda la discusión. Totalmente. Y termina ese proceso hasta la aparición de Leibniz. Porque Leibniz también volvería a introducir el tema de la Dios. Duda sobre cualquier cosa. Más que la duda, Okay. Dios como justamente el último gran fundamento. O sea, ya lo tenía desde Aristóteles, venía apareciendo todo ese asunto. Hay un libro que resume bien todo eso, que es Historia del Tiempo, de Henry Bergson. Es un compilado, Editorial País 2 lo sacó y la Librería Internacional lo tiene. No nos pagan por esto, pero... Podrían. Sí. Patrocinen. Sí. Librería Internacional tendrá promoción de la semana. En su libro de sexualidad, ¿ya vieron? Durísimo. Bueno, la cosa es que es genial ver todo este proceso porque te das cuenta cómo la psicología dice ahora, ok, ya no 2 más 2 es 4, aunque Dios ha dicho que es 7, pero ya no queremos la metafísica, necesitamos algo que podamos... Entonces empiezan a buscar espacios físicos. Y esto tiene como objetivo dar certeza de algún tipo. Totalmente. Y por eso la psicología se parece cada vez más a una ciencia natural. Su sistema, es decir, su método de construcción es de una ciencia natural. Heidegger, en un librito acerca de la filosofía de la historia sobre Diddley, hace un resumen de Diddley, que él ya había hecho un resumen de este asunto, donde creo que podrían leérselo en una tarde, ¿sí? En vez de ver TikTok, ver en la tarde y van a quedar... O sea, y no es tan difícil titular esa parte, buenísimo, pero te cambia, o sea, te resetea la forma en que concebís la psicología y poder ver después los ecos de ese asunto en el procedimiento que actualmente tenemos. Bueno, creo que hemos logrado de alguna forma sentar la base de carácter, personalidad y el individuo. El individuo es quien tiene esto, el carácter. Y el individuo nos sirve para otro terreno, el terreno de lo normativo, jurídico. Claro. Porque el individuo es eso, el individuo que es aquella cosa indivisa. No te puedo dividir. O sea, yo necesito que vos... Sería como el átomo para la ley, la constitución. Sería la persona, el individuo. Aquello que no se puede dividir, no puedo ser media persona. Porque así derivo responsabilidades y pido cosas. Aquí viene ya la siguiente pregunta. Porque nosotros ya tenemos el individuo. Y tenemos un contexto social. Porque el individuo se da actualmente en la sociedad. Desarrolla, digamos que vínculos, desarrolla formas de relacionarse y todo esto. Y me imagino que por este lado nace la psicología social. Que la psicología social, podría interpretarla como el análisis del comportamiento de las masas. Pero danos una mejor definición de la psicología social y cómo se relaciona con el sujeto. Fíjate que nunca fui muy aventajado con la psicología social. O sea, lo básico, ¿verdad? En el sentido de que hablar quizás con detalle de algunos asuntos, pero yéndonos a lo netamente estructural, creo que la forma en que lo ha resumido me parece bien. Es como sacamos un patrón, ¿sí? Común con respecto a una población determinada. Entonces habría que pensar sobre esa condición histórica que está de manera estructurante formando eso y diciendo ustedes son esto, ¿verdad? Ustedes son esto. Aparecen como tal. Aunque aquí habrá que incluir una aparición más reciente, que no necesariamente viene del mismo campo de la psicología social como en la forma clásica, sino del formato de los filósofos culturalistas, donde comienzan a discutir el tema de la percepción y los dispositivos sociales como elementos estructurantes para cierto tipo de personas, es decir, cómo opero yo modificando tu percepción con el desplazamiento de ciertos asuntos a través del eslogan publicitario, la figura, y hacerte sentir lo que debes de sentir. Ok, como venderte ¿Qué podría decir yo? Lo veo así como venderte una especie de contexto inconsciente para que lo vayas absorbiendo conforme vas en la ciudad. Digamos que sientas, por ejemplo, que una sensación, Coca-Cola no te vende un producto, te vende una experiencia. Por ejemplo, este tipo de cosas. Iba a ponerlo con esta... Iba a ocupar un ejemplo, pero no sé si agarrarlo de la cultura popular. Sí, o sea, es que tenía otra idea, pero quizás de la cultura popular y algo actualizado. Estoy intentando ahorita como armarlo. O sea, pero, por ejemplo, vos podés entrever, cuando ves una película, una serie,
puedes anticipar un carácter de un algo que va a suceder justamente por cómo se construye una escena. La escenografía tiene una forma particular de construcción, o sea, tú sabes, por ejemplo, cómo va a intervenir, o no, tú sabes de alguna forma qué significa, cómo se va a derivar una escena en concreto por todo lo que va interviniendo. La música, la toma, la mirada, sabes quiénes van a ser los amantes, sabes quién se va a morir, sabes de dónde va a venir el momento, el giro del terror, ¿sí? O sea, ya hay una especie de aprendizaje de nuestra parte. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, en la actualidad cuando vemos películas de terror? El hecho de que no nos fabrican terror. Porque tenemos ya tan acostumbrado en nuestro sistema de anticiparnos a todo esto y sabes que en ese momento, ay, ya nos van a matar. Bueno, ya pasó. Entonces, ¿qué es ahora el cine del terror? El caso que se me viene rápidamente, o sea, Alfred Hitchcock, cuando hace su propuesta, no solo con Psicosis, ¿verdad? Que es la gran película que todo el mundo conoce aquí entre nos, no me lo preguntaste, pero soy mega fan de Hitchcock. Pero no es que lo he visto las casi 48, 53 películas que tiene Hitchcock y las he andado coleccionando, o sea, soy fanático de Hitchcock. Y hay una película que se llama Sabotaje, incluso la discute con el cineasta francés François Truffaut, que es buenísimo también el tipo, buenísimo. Y la escena es esta. Y Hitchcock lo está discutiendo con él, porque él le pregunta, mire, ¿y usted por qué putas hizo esto, verdad? ¿Cuál es la escena? Estamos en un tiempo de toda la cuestión de la guerra en Europa, y que todos son espías, y de que aquí va a pasar algún desmadre, entonces todo se vuelve sospechoso, y a una criaturita le hacen que lleve una especie de jaulita, una loncherita, una cosa así, que se la lleva a tal lado. Y el niño tiene que llevarla en un tiempo determinado, que es el tiempo determinado en que lo que hay en esa lonchera haga su efecto. Pero la película ha tenido el detalle de mostrarte por pequeños momentos la presencia del niño y disfrutar la presencia del niño. No es un niño hostigoso, no es un niño molesto. Es más, tampoco es un niño que nos sobrepase la sensación de que, ay, qué criatura más linda, ¿verdad? Se va a morir. O sea, como hoy ya sabemos, ¿verdad? Entre más bonita algo, se muere. Sí, se muere. Game of Thrones terminó ya de sonsacarnos, ¿verdad? Con ese hecho, se va a morir. Sí, ahí mataban a todos, viejo, realmente, sí. Entonces, este niño, en el momento que corresponde su escena, la cámara se rinde ante él y lo va siguiendo por la calle. ¿Y qué es lo que vos sabés? Es que esto es lo terrible de la película. Vos lo sabés. Vos te das cuenta que hay una bomba en lo que el niño lleva. Entonces, pero sabés de antemano también que el niño tiene que cruzar un espacio específico, con un tiempo específico, y que si el niño hace lo que siempre ha hecho, todo va a estar bien para el niño. Entonces, podés poner en un sentido moral acá si querés. Vos que pusiste la bomba en la jaulita del niño, no sos tan mal tipo, o sea, no le querés dañar a él, simplemente querés hacer uso, instrumentalizar al niño. Si queremos meter la discusión y caer en otro terreno ético más complicado, pero el niño se distrae. De los 1000 viajes que el niño hizo en ese trayecto, ese día se distrae. Se toma un poquitito más. Y el conflicto para vos es ese, que el cine que te ha enseñado, que hay cosas que no se pueden tocar. Los niños, los animales, casi no siempre se tocan. De hecho, generan cosas, ¿verdad? Y tenés que saberlas tratar. Sí, podés mutilar a mil personas, pero no vas a matar fácilmente a un animal. Hace poco estaba viendo la serie de Hannibal Lecter, con Matt Mikkelsen y Lawrence Fishburne. Descuartizan gente que no sé qué. Un simple chucho no pude ver cómo lo mataron. Porque es bien bonito. Blanquito, chiquito. Pero eso es como tal... Es una regla implícita del cine. Y es una regla que viene desde la cultura. Sí, no estamos dispuestos a sobrellevar cierto tipo de cosas. Por eso esta nueva visión de este elemento cultural, o sea, la psicología social volcada sobre este elemento cultural. De la percepción. Okay. En el tema de la percepción. O sea, de todo esto cómo opera. Ahora, aquí en el sentido de cómo lo vivís, vos lo vivís como algo tuyo, algo real. Pero no te has dado cuenta que lo fueron construyendo. Hitchcock lo fue construyendo. Es todo un aparato de la percepción. No es natural. Es totalmente artificial, pero lo vivís como tuyo. Qué cabrón cómo nos estamos acercando, aunque no lo parezca. Y parece que vamos dando una vuelta bien grande, cómo nos vamos acercando a cómo se construye una personalidad dentro de una sociedad. Sí. Cómo sentir, cómo pensar, cómo actuar. ¡Boom! Detona la bomba. Y Hitchcock mete el anticlímax en la película y la película después se te vuelve pesarosa. Yo vi la película primero y leí años después el libro. Y después entendí, y él mismo lo dice, fue un error de cálculo.
él no calculó bien, porque en el momento que lo hizo en la película no era el momento para hacerlo. No era así la forma. O sea, él está realmente en un proceso de aprendizaje cuando te está contando eso al otro cineasta. Pero vaya quitando a Hitchcock y su sensibilidad, vayamos al tema de cómo sufrimos nosotros al ver la película. ¿Una película de qué año? De los 40. Jamás me había sentido tan miserable en una escena, tan vieja con los efectos que querás poner que las películas de porquería que pasan ahora. Pero es por cómo se construye ese buen cine. Entre más color tiene una película, más me genera repudio. Puya, que... O sea, es que porque hay genio ahí atrás. Sí, claro. Hay películas claro. buenas ahora, No, niego. es que puedo entender eso, de hecho. Fíjate que yo me reunía con mis cheros a ver películas de terror. Yo me terminaba cagando de la risa. Ah, pues sí. Porque todo es predecible, como Sí. vos lo estás comentando. Pero construir toda una atmósfera en la que vos prácticamente entras y empezás a desarrollar emociones sobre las personas que están ahí, te vinculás porque de pronto sentís que te identificás con alguien ahí. Entonces, esa construcción de forma amplia y que te produzca sentimientos, emociones, quizás es lo que estamos dejando se está dejando de lado. Pero también, y veo detrás de todo esto que somos una cultura o una sociedad con una cultura que realmente está acostumbrada a ese tipo de alimento cultural, por así decirlo. Fíjate que yo leí un libro que se llama sobre la fotografía de Susan Sontag, Okay. que es bien interesante un aspecto que dice, y es que al principio cuando empezaron a llegar las fotografías de las atrocidades de la guerra, la gente las veía, pero como no venía con ningún contexto, no les entendía mucho. Pero de pronto cuando ya venía con un contexto y se entendía qué era lo que estaba sucediendo, entonces la gente empezaba a desarrollar ideas, sentimientos, emociones sobre esto. Pero pasa un efecto al contrario, porque te sensibilizan para poder entender algo. Pero después con el tiempo, cuando esto pulula tanto en nuestros medios, empieza un proceso de sensibilización. Y esto es algo cultural, por así decirlo. Estás tan expuesto a violencia, a situaciones a que la vida vale poco, porque vos así creciste en un ambiente donde casi había 11 muertos al día. Entonces vos decís, bueno, es lo que hay. Pero de pronto te vas a un lugar, por ejemplo, 2 países aquí a la par, 3 países para arriba, 3 países para abajo, y de pronto no te da miedo sacar o sea, tenés miedo de sacar el teléfono, pero toda la gente lo está haciendo en el bus, toda la gente va con el teléfono en la calle. Claro. Y vos sentís extraño, porque no se lo van a robar, no se lo van a quitar, no lo van a asaltar. Pero esa es una construcción social y que viene por el contexto histórico de la cultura, ¿es? Tocando rápido ese tema, un paréntesis, ¿verdad? De los muchos paréntesis que tenemos. Sí. Las desapariciones, las muertes, las mujeres desaparecidas y muertas. ¿Te das cuenta que tenemos ya mecanismos de percepción prefabricados para responder a eso antes de tener respuestas de políticas públicas y de seguridad o de acciones concretas criminológicas como en otros países? Cuando vos pones palabras como el machismo, el patriarcado, las pandillas, son mecanismos de percepción. Son montajes, en principio, de percepción para poder responder a todo eso. La problematización que plantea Foucault. Sí, y en ese caso la palabra aparece y ya llena un vacío del hueco de lo que no se puede sostener por la falta de razón, del desconocimiento. Requerimos una certeza de algo, aunque no sea la más agradable, pero al fin es un lugar seguro la certeza. Entonces aparece aquella palabrita orbitando por ahí y dice patriarcado, solución. ¿Cuál fue la situación que deja al descubierto, por ejemplo, el tema de al que denominan, no me acuerdo si es el psicópata de Chalchuapa? Sí, el asesino de... Por ejemplo, ahí cómo coincide o cómo puede calzar la palabra patriarcado, feminicidio en una construcción como esa. Obviamente tenemos pocos datos del asunto, pero todas las mujeres desaparecidas, muchas personas desaparecidas, ¿dónde está una política pública de perfilación criminal, por ejemplo, ante una reincidencia constante de desapariciones? Cuando en otros países, al momento en que se repiten, bueno, desde que aparece 1 o 2 veces un caso que es similar, se activa un procedimiento para perfilar y evitar que pase el tercero. Pero aquí como la solución ya está dicha, no, patriarcado. Son mecanismos de percepción. Ese tipo de cosas que estamos tratando tiene más que ver con el olvidado que tenemos allá, el sujeto. Más que con la personalidad, más que con el individuo, más que con lo unívoco de los conceptos psicológicos. Pero dejémoslo todavía ya, de reposando, porque al meterlo el tipo complica el asunto. Pero creo que lo vamos presentando de alguna forma. Cerrando con el tema de Hitchcock, es eso, un trabajo montado. Después lo supera Hitchcock en Psicosis. Y en Psicosis es un filme anticlimático también.
O sea, corta, se parte a la mitad del filme porque te matan al protagonista, o sea, al principio. O sea que no, Game of Thrones no es el experto en matar al protagonista. Ya desde antes venía haciéndolo Hitchcock y lo mató de entrada y fue un colapso en los documentales que vos podés ver sobre el momento en que Marion, creo que se llamaba la actriz, que es la mamá de la Lee Curtis, por cierto, la que hace el papel en Halloween. Ok. Sí, están todas mezcladas, o sea, es una cuestión bien interesante la del cine. Y podría vincular Halloween, la película de John Carpenter, con la de Hitchcock de Psicosis y el tema de la percepción, de cómo se va construyendo, porque Halloween instaura un nuevo lugar de la percepción, es el lugar del asesino, del punto de vista del asesino. Cuando inicia la película, vos vas en la máscara de Mike Myers, no del mundo de Wayne, sino el de Halloween, el de la máscara de blanca toda fea, Sí, ¿verdad? sí, claro. Y vas sos Mike chiquitín y vas viendo lo que el niño ve y lo que el niño hace. Es el punto de vista de la maldad. Estás adentro de. Ahora, mira cómo ha modificado la cultura los lugares de la maldad. Cómo los ubicamos. Ya no nos espantan tanto los demonios. Hoy la maldad, ¿en qué reside? Pues en la sospecha de aquello que se oculta en el que tengo enfrente, ¿verdad? La sospecha del que está allá. La traición. La traición, o sea, todos elementos que se entremezclan con lo psicológico. Y mira etcétera. que esto tiene origen siempre en lo que consumimos culturalmente. Sí. La cultura es un buen lugar para radiografiar lo que sucede con el sujeto y lo psicológico también. O sea, claro. Están de la mano. Pero bien, basta de cine, lo quitamos y dijimos que en psicología social pues estaremos preguntándonos acerca de los elementos estructurales que ponen a cierto grupo de individuos en un lugar determinado y que permiten la incidencia de algo. Hay 2 libros en particular que se me vienen ahorita a la cabeza. Hay más, pero estos son como los que tengo de referencia inmediata. Sobre todo al hablar de masas. Y quizás para no meterlos en un contexto tan actual, me voy como antecedentes. Wilhelm Reich, en el tema de psicología de las masas, creo que se llamaba, una cosa así. Wilhelm Reich, algo así. Y Erich Fromm, con algún tema relacionado con el nazismo que de sobran, ¿verdad? Sobran. Aunque, curiosamente, el padre del psicoanálisis, Freud, hace una intervención basada en psicología de las masas. Pero no lo vamos a meter a él. Vamos a complicar la cosa. Porque Freud, a pesar de que es el padre del psicoanálisis, claro que sabe y entiende que hay una incidencia con lo psicológico, pero entiende que el psicoanálisis es otra cosa más que la psicología. Es un más allá que la psicología. Y bueno, llegaría a ese punto para establecer como un lugar de qué es la cuestión de la psicología social y de ahí pensar, ¿verdad?, lo que podríamos hacer con respecto a psicología de la salud en lo social, ¿verdad? Establecer regulaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ahí habrá que ver cómo el tema nos compete, pero aquí, quizás para aterrizar con la pregunta inicial, ¿existe un lugar común para el salvadoreño? ¿Existe un lugar común para esta estructura determinada? No sé si viene pregunta, pero quería decir algo antes que se me olvide. En los años 90 y tanto, 94, yo creo que te acordarás. El Pollo Campero sacó un cuento que se llamaba La Navidad en la granja. Ahí es cuando se revelaron los personajes que nunca conocíamos del Pollo Campero, porque el Pollo Campero es un personaje bien aislado, el tipo, ¿verdad? El pollito me refiero, el pollito campero. No tiene muchos amigos, ¿verdad? En aquella época tenía unos cuantos, una serpiente, un perro todo extraño, un jabalí que se hacía llamar Maloso. Maloso. Y esto lo escribí en algún momento y lo comenté en clase, me tomaron por loco o nadie me prestó atención. Pero hoy como estás atorado aquí, que ni modo, tenés que dejarme hablar. Así es. Pues sí, aguantemos. Estoy secuestrado, gente. La verdad que yo lo obligué. Estoy amarrado al asiento, loco. Fíjate que en el cuento van a celebrar la Navidad. Ya fueron los acuerdos de paz, si no me recuerdo. Sí, pero el 91. Sí, ya fueron los acuerdos de paz. 92. Pues, Sería, fueron un año después o el mismo año. Ya habían acuerdos de paz. ¿La Navidad de qué trata? Al estilo Grinch. Que en la granjita, ¿verdad? En un plano más asociado a lo salvadoreño, lo campesino, ¿verdad? Y qué vergüenza que todavía... O sea, cuando digo qué vergüenza es que limitemos el imaginario siempre para un terreno, que probablemente quizás habrá más lugares imaginarios que el rancho. El campo, sí. Sí, o sea, en el imaginario tiene que haber más. Si no, ¿dónde quedó todo lo que Salarroa escribió del imaginario salvadoreño y su tierra, Cuscatlán? Pero es que aquel... Sí, no, es que... él le daba solo. Solillo. Entonces, pero bueno, era el campo, ¿verdad? Y resulta que ha aparecido alguien que va a llegar a estropear la Navidad. Y es Maloso el jabalí.
Y es un tipo, o sea, un jabalí grande, gordo, de piel oscura, cabello todo Desgreñado. desgreñado, vive en el monte, se oculta en las montañas. La selección de mis palabras es bien. Es clara, Sí. sí, 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 correcto. Y todos en la granjita vamos a armar la fiestecita y el niño Dios va a amanecer en nuestros corazones y etcétera. Yo tengo grabada la canción, la tengo grabada, porque de repente todos dicen, Maloso anda cerca, corran, corran, y comienza la canción con el estribillo, corran, 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 que Maloso anda suelto, corran. Entonces todos se esconden y están en la gran crisis de qué hacer, ¿verdad? Tiemblan ante el temor de que la Navidad les sea arrebatada. Por maloso. Por maloso. Ahora, recordar el Grinch. ¿Cuál es la crisis del Grinch? Es un carácter comercial, mercantilista, consumo. El Grinch, ¿cómo roba la Navidad? Robando las cosas. La cosa material. Y maloso que roba, la paz. ¡Aló! ¡Aló! Está El Salvador allá afuera. Corran, corran, que maloso anda suelto. El pollito sale, como ya esperábamos. Burgués. Claro, pañoleta. Y dice el pollito, vamos a invitarlo para que se una a la fiesta de la paz. Y mira, curiosamente, Maloso lo que quería era participar de la mesa en común y Cristo iba a nacer en nuestros corazones y todos una Navidad feliz. Sí. Y claro que eso está para niños. Para niños. Estuvo en el 94. Yo no lo recuerdo, Okay. pero A mí me marcó. lo que veo ahí es un golpe claro a través de la cultura, el soft power, por Sí, así decirlo, sí. en el que prácticamente están condicionando la visión de... La paz a toda costa, sin saber qué quiere el otro realmente, quién es el otro. La paz a toda costa. Nuestra generación somos una generación cobarde. Fíjate que yo tengo aquí un paréntesis dentro de un paréntesis, ¿sabes? Yo estaba discutiendo conmigo mismo la situación de Palestina e Israel. Uh-huh. Y es que yo veo que mucha gente lo que pide es paz. Sí. Pero diría yo, la paz sin justicia es prácticamente violencia, continuar la violencia. Y creo que nos dedicamos muchos, no solo nuestra generación, generaciones atrás, a pedir paz sin tener claro qué significa tener paz. Porque la paz es un proceso en el que hay un equilibrio y un proceso en el que dos elementos entran a compartirse entre ellos. Es porque esa es la paz. La paz no es la exclusión. La paz es vos por allá, yo por aquí y no peleamos más. Eso no es paz. La paz es un proceso en el que se detiene un proceso bélico y comienza un proceso de reconstrucción entre pares. Y la cosa es que nosotros pedimos paz como que si la paz es ya cese al fuego. Pero ¿cuántas veces no ha habido un cese al fuego en un conflicto? Sí. Y prácticamente siempre va a regresar a lo mismo. La paz sin justicia es posponer la tranquilidad, la equidad, la no violencia. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo siempre y cuando, por ejemplo, mantuviéramos el discurso dentro de un campo específico que atañe más a la psicología, al saber y a la certeza. Porque cuando metes al sujeto, estaríamos en desacuerdo. O sea, por eso mi... Sí, porque pedir la paz y tener conciencia sobre las consecuencias de esto y no meter un sujeto es claro, dejar de lado toda aquella cuestión de las responsabilidades. No, y no solamente eso, sino el carácter de significado que tiene cada asunto. O sea, la cuestión es realmente si nuestro análisis se queda, por ejemplo, en lo que tú llamas, me parece que es un análisis correcto, lógico y de la certeza, siempre y cuando mantengamos un ala específica de lo que hemos tratado, lo que atañe al individuo, lo psicológico, lo social en la forma en que lo hemos tratado. Pero cuando digo sujeto me refiero a las vertientes del sujeto, el psicoanálisis, la fenomenología, sobre cómo verían ese asunto de qué es lo que es incerto y la cuestión de la justicia. O sea, ahí habrían conflictos. Si no, hay que preguntar a los franceses y el mayo del 68, que se dieron cuenta justamente de eso, la imposibilidad de, ¿sí? Lo imposible de. Y la exposición más trastornadora a nuestra época. El revelado de un hueco en la razón. Goya lo anticipó. Los signos de la razón producen monstruos. Sí, hablar de progreso y a función de qué, a costa de qué. Sin objetivos claros, sí. Es un terreno bien difícil. Pero volviendo con Maloso, te das cuenta que era paz a toda costa. Platiquemos, discutámosla. O sea, es una representación más que obvia de una cuestión que es común para todos nosotros, de nuestra época, de los 80 y pico para acá. Quien no la puede ver es porque no se sienta realmente a verlo.
Sí, es evidente lo que estaba ahí en juego. Eso es estructurante, sí, eso es estructurante. Perfila. Claro. Ahora, ¿cómo incide en eso en los niños? En algún momento leía a Chesterton, católico, de mis favoritos, mis autores favoritos, El príncipe de las paradojas. Él habla acerca de la filosofía de la nursery, la filosofía de la nana, la filosofía de los cuentitos que te da tu mamá antes de dormir. Son estructurantes. Sí, de alguna u otra manera. Te enseñan. Sí, Entonces, claro hacer un que cuento sí. estructurante hasta esta altura. O sea, hoy quizás por mantener un poco el caché, no me he puesto a cantar la canción de Corran, corran, que malos en la suelta. Sí, yo te vi con Sí, intenciones no, de fea, tío. y aquí va a sacar el cuento ahorita. No, es que es una cosa increíble. Sí, pero lo que me estás diciendo es durísimo, porque incluso esta forma en la que prácticamente nos vamos perfilando llega también a través de la música. Ah, por favor. Solo te hago un eco de Maloso. Acuerdos de paz. Maloso apareció una vez más en la cultura. Tengo las escenas en la cabeza. Tenía una novia en aquella época que estudiaba en la Universidad de El Salvador. Yo venía saliendo de la universidad donde yo estudiaba. Íbamos a reunirnos. Y solo me cayó un mensajito de texto porque me resistí a tener un teléfono mejor. O sea, el mío tardaba un montón en recibir los mensajes de texto. Y me dijo, está pasando algo aquí afuera de la universidad. Dicen que hay guerrilleros. Lo de Belloso, Lo de ¿verdad? Belloso. Sí, correcto. Y solo cuando vi la foto de Belloso, es maloso, greñudo, sucio. ¿Qué decían en los periódicos? Irrumpir un proceso de paz. No queremos volver a los fantasmas del pasado. Todo el juicio social, ¿verdad? Aquel temor que se desprendió. Y recuerdo que iba en el bus y sentía aquella adrenalina. Y ni era tanto el hecho de verla a ella, sino que era estar ahí. En una época que en la que yo estaba tomando leche de otra chiche y fraudulenta. Pero que eso tuvo un impacto en mamá. O sea, me pregunto, por ejemplo, no ejercer ella ese acto específico, cómo la marcó. Mi papá no estar ahí con nosotros para el momento propio de la ofensiva final, de los días críticos. De dejar toda la colonia, o sea, de salir y encontrarse todo la calle El Progreso. Más paradójico no puede ser el nombre. Claro, o sea, sí. vivíamos en El Salvador, ya una paradoja. En la calle El Progreso, una mierda de calle. Polvosa hasta la fecha, viejo. Representaba. Sí, o sea, es que era era una contradicción andando todo. Man. Y salir, dice mi mamá, caminar y ver todo baleado. O sea, todo tirado a las balas, cuerpos muertos. O sea, la impronta de todo ese tipo. No estoy hablando aquí de que lo traumante del sonido que yo escuché y que me quedó grabado. No. Aquello que tuvo sentido para mí. Lo que tuvo sentido para mí era la alimentación. Y no solo eso, la consecuencia del hecho traumático que vivió tu mamá frente a eso y cómo te influyó a ti. Transmitido en el amor específico de ella. Ese abrazo entre balas es distinto al abrazo que das en la cuna. Hoy en día, tranquilo. Hoy en día, con la música clásica sonando y Baby TV sonando. Eso es distinto. O sea, ahorita que lo estoy diciendo y que no sé si esto raya entre lo personal, lo histórico o qué, pero me sacude decírtelo. Me sacude un montón. Entonces me pregunto ahorita, mi pregunta no es por mí, sino es por nosotros, los salvadoreños, pues. O sea, ¿qué implica esto? ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene? ¿Cómo nos hace ver el mundo ahora? Pero ahí está, Maloso, Belloso, la cultura. Cómo la cultura nos ha venido dando a nosotros esa... porque eso fue prácticamente en aquel tiempo como una especie de amarre frente a cualquier situación que pudiera desencadenar en un conflicto nuevamente. Una situación en la que nosotros pudiéramos reconocerlo y decir, no, se está violentando la paz, aunque ni siquiera entendamos el significado de... Sí. Y la veamos como un elemento que hay que cuidar a toda costa, incluso a costa de que sí nos están violentando y nosotros queramos no responder. Claro. Ahora... Aquí, mira, de esta relación que existe de la personalidad, el ente y la sociedad, nace algo que me gustaría que nos explicaras, la identidad. Es la autopercepción de lo que nosotros somos, de lo que hemos llegado a ser. Pues un terreno difícil ahorita, porque ya el sujeto que nos está diciendo, hey viejo, aquí estoy esperando. ¿A qué horas? Quizás hoy lo vamos a sacar a relucir. La identidad en la psicología creo que lo podemos definir con más o menos palabras, como tú lo has dicho, sí. El carácter estaría de por medio si queréis incluirlo, ¿verdad? Para seguir con coherencia en lo que hemos hablado y esta cuestión que nos hace decir yo, ¿verdad? Yo. Y ahí hay que ver, por ejemplo, todas las teorías que parten de lo psicodinámico y lo psicodinámico parte del psicoanálisis
y que toman y retoman específicamente el concepto construido de Freud del yo y que toma otro matiz y fuera de ese contexto psicoanalítico es otra cosa totalmente contraria a Freud y al psicoanálisis, termina por constituir esto que llamamos el yo como lo entendemos hoy, las psicologías del yo y las políticas del yo si queremos incluirlo todavía, porque políticas del yo ahora es en sentirnos, como vos dijiste, únicos y detergentes, o sea, es una política del yo. Que esté la impronta personal, la personalización de las cosas, el hacerme presente, el estar aquí, ¿verdad? Y el exponerme y el decir yo soy esto y me distingo, el carácter distintivo y lo que te venden todos los colegas psicólogos, ¿verdad? Te venden eso, fortalecimiento del yo, expandir el yo. Para mí tiene un carácter esencialista también. Y por esencialista hablo de metafísica, porque es como que algo viene dado. Y olvidamos su carácter constituido. Por lo menos habré de responder a los conductistas y hasta la de la conducta de que gran parte de ello se van por la idea de cómo se va construyendo esto y de este carácter, el carácter innatista de las cosas esencialistas, de este yo único y diferente que viene si yo siempre nací dado. único No. y prácticamente soy yo Sí, pero mira que de alguna u otra manera esto viene dado, pienso yo que como una consecuencia histórica de cómo se han venido dando las cosas en el pasado. Sí. Cualquier cosa que genere opresión prácticamente genera también una respuesta sobre el oprimido. Sí. Y hemos tenido una sociedad de alguna u otra manera muy, muy represora. Sí. Entonces nos encontramos hoy, casualmente, en la época en la que todo ente reprimido desea expandirse. Sí. Y ahí llega, como decís, esas nuevas alas de la psicología donde quieren maximizar el yo, incluso de formas no tan sanas, diría yo, como por ejemplo esas en las que te quieren siempre, o sea, en esa visión de la personalidad en la que no hay espacio para estar triste nunca, Por para ejemplo, no aceptar ese tipo de sí. cosas. Guay, pero incluso cuando te dicen el aceptar la tristeza, el aceptar la alegría, aceptar los momentos, también van referidas al el hecho de poder dimensionar las múltiples fases o instancias que tiene el yo. La cuestión es que para la otra área, donde he mencionado mucho psicoanálisis, pero la fenomenología hablaría, por ejemplo, de un yo puro, que es un yo carente de sustancia, sino que es un yo puro de la percepción. O sea, una cosa que es como el ejercicio de las películas rusas, que se le llama el kino eye, ¿verdad? El ojo que te dirige, ¿verdad? Que solo te hace ver la cosa. Que vos querés que... Ajá, Correcto. o sea, puede ser cualquier asunto, pero la cosa es el ojo vaciado, que solo dirige una mirada. Es que para el sujeto y las teorías del sujeto, el yo es un síntoma. El yo es ficcional, es ficción. Y es bien yuca el golpe que recibí de eso, porque pierde toda la pirámide, todo el edificio, toda la estatua, toda la ciudad de tu... Pero entonces, de mí. entonces llegamos a decirlo, Es como lo vos lo decías ficcional. al principio, que el yo hacer una cosa de ficción prácticamente es una máscara. Sí. La representación de nosotros frente a la sociedad. Sí. Ahora habrá que ver qué tan máscara tiene ese carácter mezquino y voluntario de fabricarse como tal y en qué sentido la máscara toma una estructura a partir de esa posición en la que emerge, en la que aparece, en la que, como diría Heidegger, se da la caída y emerge la persona, culpable desde el principio, perdida y desorientada desde el principio, sin saber que quería estar aquí. Sí. Entonces eso es lo paloma el asunto de nacer, lo paloma de ser mortal, lo paloma de nacer del sexo, pues, que nadie te preguntó, pues. Si no lo elegiste al Ajá. principio de la partida. Entonces, bueno. Pero entonces, esta identidad es una construcción entre lo que la sociedad te marca y lo que tú de alguna u otra manera construyes como máscara. Sí, pero lo que tú construyes como máscara también es de tipo social. Sí, también claro, viene por o la sea, cultura. es correcto, totalmente. De ahí vendría nada más agregar quizás brevemente, porque el sujeto es complicado, el hecho de cómo se genera un elemento intermedio entre lo que viene dado por lo biológico y la cultura. Lo biológico y la cultura. Hay un intermediario y lo vamos a delimitar en el lenguaje. Entonces el lenguaje para nosotros se convierte en ese cuerpo intermedio, si lo queremos llamar de alguna forma, que está de ahí corporizando al sujeto, aquí en el entorno. Entendemos nuestro cuerpo, entendemos las vinculaciones, entendemos las relaciones, entendemos lo que está allá afuera a través de justamente este carácter del lenguaje. El lenguaje viene a complicar un sinfín de asuntos, porque el lenguaje y la comunicación humana establecen un carácter que no es posible encontrar en el reino animal. Genera una ruptura por completo en la dirección rectilínea que tiene todo animal con su ambiente.
en el que la carencia requiere la necesidad de algo concreto, de la vinculación de su objeto determinado. Las razones por las que se vincula. Sí, o sea, es directo, va directo el animal. Stephen King decía en un cuento, la naturaleza hace líneas curvas y los seres humanos hacemos líneas rectas. No, es al revés. Los seres humanos hacemos curvas, la naturaleza son líneas rectas. ¿A qué me refiero? Que la naturaleza, cuando un animal quiere algo en concreto, va en relación directa a la cosa. No tiene que hacer rodeos. Quiero eso, va a eso, ¿sí? Nuestras famosas líneas rectas del progreso son curvas, son formas de llegar a, son formas de generar un paso intermedio para que eso funcione, para que eso llegue, para que eso cuele. Entonces eso genera un paso de complicación y por eso te decía, El lenguaje complica. Cuando tú hablabas acerca de la paz, la justicia y todo, pareciera que hablaba justamente de un terreno donde todo funciona con cierta direccionalidad. Pero en el lenguaje que establece por medio del sujeto, tenemos la complicación que se nos cae. Hay un ejemplo corto. Cuando tú revisas el estudio de la comunicación de las abejas, no es lenguaje como tal, como humano, que las abejas hacen una cosa bien increíble. Y lo de la danza. Puchica, O sea, yo cuando lo supe, yo dije, qué animales más increíbles y ya no los mato con tanta crueldad. ¡Bailen! Quiero dejar claro. O sea, ahora entiendo por qué estudiaste psicología en primer lugar, Alex. O sea, quiero dejar claro que no tengo nada en contra de las abejas, sino que tengo a los perritos, entonces a veces siento que se los comen y se andan con las alergias y tengo que apartarlas, entonces me sacrifico y ya ando hinchado, pero no vaya a aparecer ahí alguien de transespecie y va a decir, hey, en nombre de las abejas vamos a demandarte, perdón. En fin, lo que hacen es la danza y las coordenadas que implica la danza. O sea, es increíble, vos. ¿Te imaginas el movimiento, el giro? Te estoy dando las coordenadas de cómo llegar, pero eso es direccionalidad por una sola razón, porque la otra abeja entiende. Hay un protocolo de comunicación. O sea, aquel está haciendo aquella carambada, yo entiendo qué está diciendo, pero vos te pones a hacer algo, a decir algo, no entiendo. Te tengo que ir a preguntar otra vez, hey, chamba, ¿qué me quisiste decir? Hey, ¿por qué me viste de esa forma? Es que yo pensé que me estabas diciendo. Es que yo te dije que no sé. Es que lo que de verdad te quería decir. Es que lo que realmente estamos diciendo. Es que el punto aquí es. Si no me dicen amén, es que no estamos llegando a un lugar ahorita. Comprendo totalmente, fíjate. Paradójicamente. Comprendo. El lenguaje humano es equívoco. Sí. De hecho, hay un libro que no recuerdo cómo se llama el nombre, pero es el juego de los avalarios, no estoy muy seguro. Hermann Hesse. Sí, correcto. Que encuentran una forma de cómo desarrollar una comunicación. Sí. Pero... O los que creían en el Esperanto también. Claro, el único el idioma unificador. Sí, pero ni el lenguaje inclusivo puede eliminar el carácter equívoco del lenguaje como tal. Como tal, sí. O sea, hay que entender esa limitante. Porque el lenguaje siempre te lleva a un terreno más. Y el lenguaje tiene una característica. Tiene un carácter asincrónico a nosotros. O sea, está más allá de vos. Vos no constituiste el orden de las palabras. No. Todos bravos con la RAE. Todos enojados porque la RAE aquí, la RAE allá. Momento. O sea, hasta la RAE funciona también supeditado a lo que el lenguaje hace. Sí, claro. O sea, mucha gente piensa que la RAE determina el lenguaje. No. Pero es al contrario. O sea, es un carácter de historicidad. Sí. Ese carácter específico, ¿qué es lo que hace en el animal en el que se mete? Que él termina derivando humano. Tu chillido animal se convierte en un grito después. Se convierte en palabra. Tu chillido se convierte en palabra. Y esa transición es terrible. Imagínate que de repente traemos aquí un chimpancé y empieza a hablar. ¡Qué horrible escena! ¡Qué horrible! O sea, un ejercicio real de imaginación. Maltratar a un chimpancé, a un perro y te comienza a hablar. Sí. Te mata. O sea, tu cabeza, que eres una representación del surgimiento humano, pone a cualquier animal a hablar. Ya no somos animales. No podemos hablar de que es instinto. Aquí, no, los instintos me dejaron llevar. El inconsciente y los instintos. Por eso el conflicto de Freud, el acceso al público, de la gente que lo ocupa como le venga en gana. No es instintivo ya eso. El lenguaje cambió por completo la estructura humana. Y mira cómo lo podemos ver también, porque es por eso la vinculación que tenemos con los animales. La simplicidad de comunicación que hay con ellos. Sí. Y aquella forma de poder relacionarte con ellos en los que de alguna u otra manera no te juzgas. Sí. Veo que también tenés momentos en los que te sentás y ves a los animalitos y decís como que
O sea, es una contemplación. Sí, claro, es exactamente eso. Estás viendo al Chucho, te está viendo y cosa más bella decís vos en tu mente, sí. Sí. Correcto. Beatitud, o sea, hay todo en dirección. Hay 2 más 2 es 4. Y es súper simple, correcto. Sí. Y por eso digo, nosotros nos llevamos también con los animales. Sí, es más sencillo. Es más sencillo. Ahora, llevarnos entre nosotros es una cosa muchísimo más compleja y que no nos deja nunca en la misma situación. O sea, no terminas una conversación y después la continúas con las mismas emociones. No estás en el mismo contexto. Toda la historia ha cambiado o ha cambiado parte de ella. Si no, ejemplo, esta charla. Claro. De cómo el lenguaje nos ha hecho las propias cosas. Y aquí la cuestión es cómo ha entendido la gente. Claro. ¿Cómo has entendido vos? ¿Cómo me he entendido yo? Entonces, todo este asunto deja al descubierto el carácter equívoco que existe en la naturaleza humana, o en la cosa humana, y el carácter unívoco que hay en la cuestión animal, en la cuestión ambiental. Allá es o no es. Aquí es, no sé. El no sé es humano. Sí, el no sé es la cuestión humana por excelencia. Así que, ¿por qué estábamos hablando de esto? La identidad. Así, la identidad, ¿y a todo esto por qué vine aquí? Pero regresamos a eso, la identidad. Ajá. Como esta interpretación personal de uno. Sí. Y ahora está vaciada dentro de una sociedad. Y tenemos el lenguaje como una tridimensionalidad que nos da más aspectos por donde vertir la identidad, Sí. cómo describirse. Porque uno puede describirse en 1000 palabras o puede describirse en una sola. Va a depender de la persona y cómo quiera hacerlo. Sí. Como tal. Y esa subjetividad es lo que frente a la sociedad y las otras personas con las que nos relacionamos genera como una gran disparidad en emociones, ideas, pensamientos. Y eso es ahí donde la identidad juega un papel muy importante dentro del concepto de la psicología social, porque nosotros como identidad sí estamos condicionados por el contexto, Sí. por lo material y lo histórico que nos ha llevado a ser lo que nosotros somos, la interpretación de nosotros mismos en función de lo que la sociedad y el tiempo hizo con nosotros. Ahí es donde llega la siguiente parte y es muy, 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 muy loco lo que estamos haciendo, porque aunque sí es una conversación bien extensa, vamos acercándonos a esta pregunta de qué es el salvadoreño. Me gustaría preguntarte ahora, ¿cuáles son los elementos históricos y materiales que aportan a la caracterización de la persona? En el sentido general o salvadoreño. Ahorita hablemos de forma general. Ok. Los componentes materiales históricos son estas marcas que establecen continuums e irrumpen los continuums. Continuidad es eso, un patrón, una repetición de algo. Frase fenomenológica por excelencia. Una cosa existe en cuanto se repite. Tu corazón late. Sí, el sol sale todas las mañanas. Un continuo que pasaría de repente si deja de latir tu corazón. ¿Verdad? Claro. Esa es una irrupción del continuum. Entonces, los componentes materiales son esos, la repetición. El componente histórico es eso, la extensión de la repetición, la perpetuidad y cómo se va generando a partir de eso el hábito, la cultura, el significado que hay sobre una repetición concreta. Todos los 24 de diciembre, pues ya sabes qué vas a hacer, se repite. Sí, cada 5 años hay elección de alguien, se repite. Entonces, eso, eres la marca. Yo creo que no hay forma más estructural de explicarlo. O sea, podríamos hablar de que serían aquellos momentos que generan trauma y valores, etcétera. Pero al final, estructuralmente, ¿qué es? Marcas. Marcas donde se establecen nuevas continuidades y se irrumpe la continuidad. Y si quieres meter en terreno de salud o hablar de psicología, algo por el estilo, donde podés meter el binomio salud y enfermedad y dolor de por medio. Así que hablamos del individuo nada más. Donde empezó a cambiar mi vida, justamente en el momento que me diagnosticaron X cosa. Un nuevo continuum se establece. Exacto. Comienzo a vivir con mi enfermedad. Y aparece el dolor. El dolor no puede establecer un continuum. Te vuelves loco. Ok. Necesitas quitártelo. Entonces, como ya lo vemos, la personalidad, la identidad, este ser que se va conformando, se conforma en función de su historia y del contexto. Sí. El contexto cuando se va caminando a través del tiempo. Sí, y esa repetición es su materialidad. Exactamente. Ahora, viene estos espacios en los que se repiten ciertos fenómenos por cierto tiempo y marcan generaciones. Entonces, esto, por ejemplo, nosotros podemos decir la guerra no la vivimos. Claro. Pero vivimos a los sobrevivientes de la guerra. Y que de esto de alguna u otra manera tiene consecuencias en la guerra. Sí. O sea, que de pronto, por ejemplo, una persona que... Un caso muy curioso. Mi papá cada vez que escuchaba un helicóptero tenía miedo. O se quedaba... No era tanto temor, sino que se quedaba como
como quieto, se quedaba como recordando algo, como una sensación que se queda en el inconsciente de supervivencia frente a un sonido conocido. Y yo no lo viví, yo no lo entiendo, pero a través de él y ver cómo se comporta, cómo se comportó frente a esta situación, me generó un impacto a mí. Tal vez una lectura en la que yo digo, yo veo un helicóptero y me asombro, pero en otros tiempos ver un helicóptero posiblemente significaba algo diferente. Entonces, estos elementos van generando consecuencias en generaciones, sobre otras generaciones, sobre otras generaciones. Y, por ejemplo, te quería preguntar, pero ya va siendo una respuesta obvia, como, por ejemplo, un suceso de los 1900, 1890, 1880, por ejemplo, en el periodo de Saldívar, desencadenó una serie de sucesos que generacionalmente explotó en el 32, con el grupo de los oprimidos en el país, de los marginados, y cómo esto del 32 fue generando los elementos materiales históricos para que se diera la guerra en El Salvador, por lo menos las partes internas, porque las externas, ya ves que El Salvador, si el salvadoreño es parte del Salvador, El Salvador es parte del mundo, y el mundo influye directamente en la historia, es el contexto mundial. Entonces, así es como nosotros vamos viendo cómo se va conformando esta sociedad, que nosotros tan encerrados en el día a día, pienso, y tú me corriges si me equivoco, tan encerrados en el día a día, que obviamos la historia y cómo la historia y el contexto nos influye a nosotros. Socialmente, la propia violencia que nosotros experimentamos en nuestros trabajos, la propia violencia que tal vez ejercemos o nos ejercen en la familia. Estos elementos son una consecuencia del contexto en el que nosotros vivimos. Una violencia bien específica. Sí, correcto. Pero me gustaría, Alex, que nos explicaras a nosotros cómo se desarrolla esta estructura desde la visión psicológica y subjetiva. De cómo esto, nosotros somos más bien consecuencia de todo esto. O sea, resumirlo bien complejo, pero voy a intentar hacer un buen esfuerzo y quizás claro. Bajo un aspecto, o sea, si lo seguimos viendo en el aspecto unívoco del asunto, personalidad, individuo, en ese sentido donde 2 más 2 es 4 y todo coincide. Claro que el efecto de estas eventualidades, estas marcas concretas, entintadas sobre todo con la cuestión de la guerra, derivan para nosotros en comentarios como los que ya tenemos. Somos una sociedad violenta. O sea, no hay mucha ciencia con respecto a ese tipo de visión. Si te fijas, los análisis que tenemos en niveles de antropológicos, psicológicos, sociales, políticos, son bien causales. Una cosa como emergencia de la otra. Es decir, no le veo mayor asunto. Pero quiero ser como más como voraz con mi comentario. Y quizás me van a servir dos conceptos acá. Una cuestión es lo fenoménico y otra cuestión es lo estructural. Lo fenoménico es cómo se muestra la cosa, cómo aparece, su semblanza, la captación que tengo de la cosa a nivel imaginario. Lo estructural es realmente eso que está ahí, debajo, y que se entrama, que va atrás eso que decía Husserl y Heidegger, vamos por las cosas mismas. Esa estructura que le da soporte a la cosa. Entonces, ese elemento existe, sí, y existe en un contexto y tiene estas características, este nombre y este valor por una estructura. Y se entrama estéticamente, históricamente, claro, sí, moralmente. Estamos más allá de la cuestión dialéctica marxista, sino que es una cuestión de desplazamientos, de percepciones, de configuraciones sociales que ni siquiera sospechamos, ni siquiera estamos, y estructuran cosas. Aquí te voy a decir un comentario no con permiso de nadie, sino con toda la alevosía del mundo. Pero seguir leyendo El asco de Horacio Moya como referencia de una especie de realidad absoluta, concreta y sobre todo esencial, no como esencialista metafísica, sino como esencial que habla bien de la cosa, que designa bien a la cosa salvadoreña, creo que es una limitación. Porque libros como este, podríamos agregar varios, muchos libros que están en esta tinta salvadoreña de figurar que es el salvadoreño. Libros de Mixco, Jorge Galán, Cultura del Diablo, etc. Su abordaje es de lo fenoménico del Salvador. Es lo fenoménico. Lo fenoménico es cómo se presenta la cosa y se manifiesta. Y lo fenoménico es eso, un semblante. Y lo semblante y lo imaginario es confuso. Es confuso. Claro que es evidente que si de lo fenoménico queremos distinguir al Salvador, todos lo hacemos fácil. La Pupusas, el Alianza, el Plan de Rendero, la Pilsener. ¿Qué tipo de análisis estructural nos puede permitir
una descripción tan superficial de la cosa. Revisa en tu memoria lo que has escuchado hasta ahorita de política, nuestras formas de criticar, nuestras formas de hablar de El Salvador, de lo que vive El Salvador, de su historia. El Salvador es fenoménica, en su mayor parte, porque es lo que la cosa parece, pero no por lo que la cosa es. Por eso sí encontramos similitudes entre el 32 y el 32, en los 80 y los 20, o sea, me refiero a 1832, 1932, y así puede seguir en la historia, pero lo fenoménico nos absorbe. La cuestión es qué hay de estructural en cada una de estas situaciones, qué hay de vinculante. Particularmente tengo en mente dos referencias. ¿Cuáles? Pobrecito poeta que era yo. Roque Dalton. Digamos que monografía de El Salvador, porque somos amables, podríamos incluirlo porque creería que en la expresión artística de Roque hay mayor filosofía que en la de monografía. Particularmente así lo siento. Y aquí con Roque yo estoy enamorado y refascinado. Y el otro libro es un libro de Rafael Ara Martínez. Recomiendo dos de él. De raza, etnia y sexo, sexualidad o masculinidades salvadoreñas. De Rafael Ara Martínez y del Silencio y el Olvido o Los Espectros del Patriarca. Ello apunta a lo estructural, no a lo fenoménico. Por eso son libros bien trastornadores. Porque me parece, mira, algo muy interesante eso, porque nosotros cuando hablamos de violencia como la violencia y toda su consecuencia, pero no estamos hablando de la consecuencia, o sea, la violencia como consecuencia de algo más. Sí. Como parte de una estructura. ¿Cómo se entrama? Exactamente. O sea, cuál es el lugar que ocupan las cosas, las posiciones que ocupamos todos nosotros. Ese lugar específico de la mujer, del niño, del joven, de la familia, del país, de la tierra, etc. O sea, digamos que lo vamos a dejar a nivel ahorita como medio borrador y medio chueco por una razón. Porque habría que hacer un recorrido enorme, literario, filosófico, razonamiento. Y no es que no haya tiempo, sino, no es digo solo por hoy, lo digo por un momento. El tiempo es un tiempo que tenemos que transitar todos. No solamente porque alguien se ponga acá y lo hable, lo tiene que creer. La gente tiene que transitarlo, tiene que verlo, tiene que darse cuenta que las herramientas con las cuales valora la cultura ya no son las suficientes como para llegar a los mismos resultados. Vemos los canales de televisión a las 6 de la mañana, 7 de la mañana discutiendo de lo mismo. ¿Y por qué si hay tantas soluciones buenas? Porque ninguna se cumple, porque todo es lo fenoménico. ¿Y por qué nadie se pone de acuerdo? Porque todo es lo fenoménico. Lo fenoménico es confuso. Si supiéramos y diéramos cuenta de lo estructural, fuera distinto el asunto. Roque lo resumió mejor sobre esa cuestión que podríamos llamar la cosa misma salvadoreña. Desde 1932, todos nacimos medio muertos. Roque se dio cuenta de que El Salvador estructuralmente tiene un dispositivo del olvido. Durísimo eso, durísimo. Hay un mecanismo en El Salvador de lo que puedo figurar desde lo estructural que nos encargamos en olvidar. Pero aquí no solamente hay que pensar como en el sentido del olvido y pensar, es que estamos olvidando la guerra, recordemos la guerra y vamos a llorar como aquel, ¿verdad? Porque la guerra y los muertos de la guerra, no, un momentito. Si hay un mecanismo del olvido es porque hay un mecanismo de recuerdo. Si hay un mecanismo de olvidar es porque el olvidar es un esfuerzo, no es una cuestión natural. Olvidar es un trabajo. Y para olvidar algo, si ocultas algo que tienes que tener antes de ocultarlo, lo que vas a presentar. Con lo que lo vas a tapar. Exacto. Entonces, es un sistema casi religioso. El catolicismo está fundado en ese procedimiento del olvido y el recuerdo, ¿o no? Sí. Tenés que ir a rezar para que no te olvides de dónde estás parado. Repetís y repetís y repetís. Continuidad. Platicábamos antes nosotros con respecto a las cosas que pudieron marcar y por qué no se olvidan. Claro, todos hablamos, por ejemplo, de la guerra del conflicto armado de El Salvador, porque planteamos la situación que ese es el momento que Mando golpea. Y está en toda su razón, porque es lo que sirve justamente para la mercadotecnia cultural de ahora. O sea, de ahí vienen los valores, de ahí viene la semblanza, de ahí viene la configuración de lo fenoménico, de establecer una diferencia entre dos en disputa, ¿sí? Pero te tengo que hacer olvidar una cosa para recordarte la otra. Y así podemos hacer un recuento de qué otras cosas has olvidado, de qué otras cosas de cultura se quedan debajo para que emerjan otras. Lo que aparecemos ahora como una especie de reencuentro con lo cultural salvadoreño perdido es un reencuentro con cierto fenoménico perdido, pero que tiene un objeto, una incidencia para nuestro presente. Ya no hay pasado, es que nada más cómo se historiza, se vuelve histórico acá. Sí. ¿Cómo se ocupa acá? Sí. Hay algo que la gente ha olvidado, que la fecha de independencia salvadoreña no fue en 1821, fue en 1823. Y que la gran guerra que vivió El Salvador para rectificar
esa independencia fue contra los mexicanos que querían unirnos y que se dio en mexicanos. ¿Y qué pasó ahí donde yo nací? Todo eso hace ecos a mí ahora. Nadie daría un centavo por mexicanos, de la gente que conozco. Pero es una ciudad histórica. Un asentamiento mexica también. Otra cosa que se ha olvidado, ¿por qué se llama mexicano? Sí. ¿A quiénes dejaron ahí? Entonces, son mecanismos del recuerdo y el olvido. No solamente es olvido. Tenés que recordar algo si vas a olvidarlo. Y mira que El Salvador tiene esta característica muy particular. De que sí, o sea, solo recordamos lo que nos recuerdan en la televisión. Sí. Ahora, Roque lo establece. Todos nacemos medio muertos. ¿Qué significa? El establecimiento del cadáver como ontología salvadoreña. ¿Qué significa eso? No lo sé todavía. Porque se contrapone con otra imagen. Y voy a revelar esto que no tiene que ser un secreto porque es en lo que actualmente trabajo. O sea, óntica y ontología salvadoreña. Fenoménico y estructura salvadoreña. Si lo ontológico es el muerto, lo óntico que puede ser, la única cosa que se me pudo aparecer en todo este estudio fue la cuestión más inverosímil, como que fuera el Señor de los Anillos, ¿verdad? Hablando del hobbit que encuentra un anillo, un perro, andanzas y malandanzas, Nerón como contraparte del poema de Roque Dalton. Lo fenoménico por un lado es un perro y lo ontológico por otro lado es lo muerto. Estructura salvadoreña, olvidémonos ya de estar llorando a los curas. Y cuando yo lo digo con respeto, Claro. pero estamos llorando, tenemos nostalgia, lloramos cadáveres, pero ¿dónde lo lloramos? Es como que fuera un cementerio judío todo este asunto. No sabes dónde está enterrado el muerto, en la pila de muertos que hay. Por lo menos sabe a dónde vas a tirar tus lágrimas, pues. Entonces, toda nuestra discusión, toda nuestra revolución, toda nuestra política, toda nuestra ¿qué? ¿Fundada en qué está? Si vamos a seguir luchando con lo fenoménico, entonces el juego está para que se mantenga como ha seguido hasta ahorita. Y hay que darnos cuenta que aunque no lo sepan con claridad, toda la gente del martinato y los que vos querás, ¿verdad? Etcétera, saben el poder que tiene ocupar el símbolo y cómo el sujeto se mueve en ello, en el lenguaje. Las transiciones que sufre la cultura con el cambio de un significante, de una palabra y el ejercicio que ratifica su materialidad. Una vez, lo comentamos en alguna ocasión, apareció alguien que dijo que cierto personaje político era significante vacío. No hay significantes vacíos. Una frase de Ernesto Laclau, pero no hay significantes vacíos. No puede haber una palabra vacía que la vaya a rellenar a alguien. ¿Por qué? Porque una palabra vacía no es palabra. No puede ser ni una onomatopeya, porque hasta un sonido vulgar vos lo entendés por eso mismo, porque es vulgar, porque es un sonido que tiene connotación simbólica, es palabra. Todo tiene un significado, una cadena, una constelación de palabras que afectan al sujeto. Ahora, estos años, en particular estas marcas, claro que afectan al sujeto, siempre y cuando lo veamos en esa especie de semblanza, direccionalidad, donde las cosas coinciden una con la otra y todo es causal. La guerra trae las pandillas traen la violencia trae la necesidad de alguien que nos cambie todo. O sea, el asunto es lógico, causal, no hay donde perderse, entonces ¿por qué discutimos? Pero si nos damos cuenta que existe otro funcionamiento por debajo de lo fenoménico, Lo estructural. entonces nos vamos a dar cuenta que ninguna época se parece a pesar de que ocupen lo mismo. Y eso es lo perro del asunto. Y lo muerto del asunto. Lo muerto. Interesante. Lo ¿verdad? perro y lo muerto del asunto. Bueno, mira, creo que ya llegamos al momento cúspide de la noche, Alex. Y quiero preguntarte, ¿cómo es el perfil psicológico del salvadoreño, Alex? Creo que el perfil está bien retratado cuando hablamos de lo fenoménico. O sea, Hace esto, hace lo otro, sí, es aquí, es allá. y leo, o sea, el salvadoreño es trabajador, el salvadoreño es el que tiene las expectativas de que alguna vez la selecta va a ir al mundial. Y es el que cree que, o sea, todo lo que sabemos y que podemos hablar, que le gustan las pupusas, José Lora. Es decir, hay un montón de gente que nos puede dar como esa idea de identidad porque es con lo que se identifica, con lo que vende Boquita Diana, ¿verdad? Producto nostálgico, la confitería americana, y andamos comprando camisetas y cosas por el estilo, la sorpresita, ¿verdad? Sabemos que los regalos son de porquería, pero como es sorpresita, wow, ¿verdad? Tenemos que tenerlo. Entonces, es eso, pues, ¿qué más puede ser con lo que nos identificamos, con lo que crecemos? Eso psicológico histórico que nos hace decir mío, ¿verdad? Mírame a mí, maloso anda suelto, pues, y lo canto. Y claro, me lo puedes poner y voy a asociar la canción y voy a estar en Navidad con mi familia y voy a recordar
fiesta del pollo campero cuando el pollo campero no era tan caro como Como ahora. Entonces, es eso, pero es susceptible. Es un lugar bien vulnerable. Es un lugar de ficción también y un lugar de una incidencia pobre con respecto al tema de llegar a las cosas como son. ¿Sí? No estoy poniendo un carácter aquí revolucionario o la verdad absoluta, sino si el tema de la filosofía, el acercamiento a todas estas cosas es por llegar a la certeza, que te das cuenta que ha sido la palabra que también está en juego, ¿verdad? La razón agujereada, etcétera. Entonces, ¿qué es esto, pues? ¿Qué es este asunto? ¿Cómo lo puedo ver en su plenitud? ¿Y qué implicaciones va a tener ahora que lo veo? ¿En qué me convierto? ¿Qué repercusión ética tiene para mí? Acercarme a este agujero y verlo y decir, ok, hay un perro agujereado encima de El Salvador. ¿Qué hago ahora con esto? Ya es una pregunta que nos compete a cada uno, que nos concierne. Y creo que todo esto nos concierne a nosotros al ser salvadoreños. ¿Sí? No sé dónde fue que lo leí, pero tenía que ver con la identidad y tenía que ver con el amor y el odio. Y cuando amas algo o cuando odias algo es porque lo amas también y querés destruirlo hasta sus simientes. Aquí todo el mundo dice que odia a El Salvador, el país en que nació, pero hay amor, digo yo. ¿Y qué es amor? El poema de Roque. El poema de Roque, el poema de amor, o sea, un poema bien críptico a pesar de su simpleza quizás con respecto a otros. O sea, un poema bien difícil, un poema mucho más real que la carta a los patriotas que escribe Salarrué, una cosa horrible la de Salarrué, no me gusta mucho, porque creo que habla de nosotros, pues. O sea, lo celebramos y escuchamos el poema de Roque como que dice malas expresiones, los hijos de la gran puta, los marihuanos, no, pero es que no es eso lo que está diciendo él. Te está hablando de alguien que es un no todo, el salvadoreño, en los que hacen aquí, los que hacen allá, los que hacen aquí, los que hacen allá. Siéntese, salte, un perro, donde quiera que va. Mis hermanos, dice todavía. Al final, mis hermanos, entonces, no sé, chamba, es decir, no sé cuál es la identidad salvadoreña, igual así como no puedo definirte quién soy yo, o sea, eso, la máscara. Fíjate que para terminar, a pesar de que podía hablar de Roque, hoy me mandaron, curiosamente, un amigo, algo bueno que él está trabajando, un pequeño texto. No sé si me tengo chance Adelante, de adelante. leer. Es un párrafo inédito de un texto de él. Y me conmovió. Me conmovió en el sentido de que quizás el día en que viene, mi situación concreta, las preguntas y lo que representa esto para nosotros, fue bien golpeante. Entonces, bueno, te lo voy a leer. El texto sí lo puso a mención, lo puso ser salvadoreño, lo puso entre comillas. La pregunta ha estado flotando en la atmósfera del salón de clases desde el primer día de septiembre, con los estudiantes como portavoces. El ejercicio de identidad no tarda en propagarse por todo el recinto, trascender los muros y recorrer las calles y avenidas de la ciudad en búsqueda de respuestas. En realidad siempre estuvo ahí, la pregunta, aún sin que nadie la pronunciara, en cada rincón del país, en las hojas de los árboles, en el siseo del viento, en el cauce de los ríos, en el núcleo de los volcanes. Contestarla de forma satisfactoria nunca ha precisado de palabras poéticas ni discursos elaborados. Todo el tiempo ha sido como si cada uno de los salvadoreños encontrara instintivamente una respuesta a través de su simple y llana existencia, y sus actos, los más sencillos, fueran suficientes para dotarla de pleno sentido. Ahí está, en la semblanza, pero lo imaginario confunde. Escribí un día de esto en un pequeño cuadernito a alguien. La frase del autor del Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Si lo esencial es invisible a los ojos, entonces es el terreno de la metafísica. Lo esencial es confuso a los ojos. Tenemos que sentar las bases para ver la estructura que montan las cosas y en la que caemos nosotros. No es invisible. Si no, no hay esperanza. Eso. Qué interesante. Fíjate que en lectura, vos decís que no puedes responderlo, pero lo dejas bien claro realmente. ¿Cómo es el perfil del salvadoreño? Porque la visión es corta y como tal, el salvadoreño lo podríamos ver, pienso yo, definirlo a través de sus problemáticas a las que está expuesto constantemente, porque se define a través de sus problemáticas, pero esto es porque tiene una visión corta y no se define a través de la estructura que lo contiene, que lo empuja, que lo lleva. Ahí es donde estamos nosotros realmente. Eso es, creo, el perfil del salvadoreño. Me parece brillante realmente y la verdad es que ha sido interesante. Todo un recorrido. Durísimo, viejo, durísimo. Bueno, mira, creo que hay algunas preguntas que los podríamos dejar para más adelante. Sí, Pero no.
Va a haber Me segunda gustaría- parte. Sí, no, claro. Para el capítulo 100. Probablemente van a haber 3 o 4 partes. Pero bueno, para ir terminando este episodio, ¿qué temas te gustaría tratar más adelante en el podcast? Fíjate que en toda la verborrea que has soltado, o sea, el tema, por ejemplo, de la ley me interesa un montón. Algunas experiencias crípticas del tiempo de medicina legal, cuestiones o sea, las disrupciones, ¿verdad? En la gente al vivir cuestiones como que ya menos traumáticas, violaciones, acercamientos a la muerte, etcétera. Visto desde esta visión que implica lo psicológico y al sujeto, ¿verdad? Claro, claro. Y también análisis con respecto al tema de la normativa, ¿verdad? Lo que se considera normal, o sea, esa psicología poco popular, ¿verdad? Quizás, digamos que esos temas me interesan un montón. Hablar de sexo, viejo, también Claro. vendría bien, o sea, no sé. Son temas que me interesan en literatura, o sea, también tengo muchas referencias de cosas de literatura, la poesía de Roque sería un buen tema a tratar. O sea, Interesante, trabajándola desde el sujeto, más que la psicología del sujeto, porque es todo una cuestión digna de ser tratada, pues. Y bueno, un sinfín de temas. Ok, ya vamos a ir definiendo algunos Sí. temas más adelante y la verdad es que va a ser muy interesante. Sí. Y quizás, Alex, con esto terminamos. Aquí quizás voy a ir mezclando un poco las preguntas que normalmente siempre hacemos. O sea, ¿qué te gustaría decirle a la sociedad que nos está escuchando? Pero tal vez aquí me gustaría añadir, ¿qué te gustaría decirle? Porque, ¿qué podemos hacer? Tenemos que renunciar a algo. O sea, si la gente, y me ha calado la pregunta, y la estoy tomando muy personal. O sea, veo este país, tengo que decir, veo mi país, y la gente se reclama aquí, reclama allá, Twitter se satura todos los días, con mierda y media, ¿verdad? Por lo que sea. Pero nadie está dispuesto a renunciar a algo. Tiene que ser algo preciado para poder empezar a escuchar, para empezar a ver. El qué es, no sé, es lo que le compete a cada uno, le concierne a cada uno su historia. Pero tiene que ser algo que sintamos, que perdemos y que no se puede recuperar. Cuando se abandona. Ok, Sí, ok. Bueno, con eso terminamos. gracias. A Alex, vos. un viaje. Y sobrios. Y sobrios. Todavía. Nos escuchamos pronto.